Hola chicos, chicas, enseguida os dejo con la entrevista, pero antes me gustaría hablar sobre un par de cosas. Lo que quiero decir en primer lugar es darle las gracias a Mario Simón por haber accedido a la entrevista en primer lugar, y en segundo, bueno, por el hecho de ser la primera, siempre es un toque especial, es una persona con la que ya quería bastante tiempo tener una pequeña charla, por fin se ha podido hacer y bueno, mira, la verdad que a mí personalmente me ha gustado el resultado y espero que a vosotros también os guste. Pero en especial quería hacer esto también para decir una cosa, y es que también me gustaría pedir disculpas por el tema del audio. Había hecho pruebas a la entrevista previamente, lo que pasa es que, bueno, cosas que pasan. He hecho todo lo posible por mejorar el sonido, pero bueno, desde luego que desde un micrófono no está recogido. También comentar un poco el tema de la imagen, pero bueno, realmente eso me da más igual, ya que el tema del sonido me china más porque es que sin sonido no hay entrevista. Entonces simplemente decir esas dos cosas. Lo primero, dar las gracias a Mario por ser el primer entrevistado, estar el primero en esta charla. Y en segundo lugar, pedir perdón a todas aquellas personas que vean la entrevista y les puedo rayar un poco el tema del sonido y del audio, pero bueno, de verdad que voy a intentar mejorarlo de cara al futuro. Si digo de hacer alguna entrevista más, claro. Así que chicos, nada, sin más dilación os dejo con la charla con Mario, que de verdad que me gustó muchísimo. Y si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer, nada. Suscribiros y darle me gusta, compartirlo con quien queráis, pero sobre todo disfrutarlo. Pues ya estamos aquí en la entrevista con Mario Simón, entrenador de fútbol. Mario, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí con vosotros. Dinos, ¿dónde andas? ¿Qué es de Mario Simón hoy en día? Ahora lo comentaremos, ¿no? Esta temporada estuviste entrenando en el Intercity una serie de partidos, pero bueno, ¿qué hace ahora Mario Simón? Aparte de ver mucho fútbol, me imagino. Bueno, estamos en casa con la familia y bueno, intentar seguir pues ligados, pues viendo muchos partidos durante el fin de semana, pues tanto en televisión como en directo, que es realmente lo que nos apasiona. Y bueno, pues durante la semana, pues igual ver partidos, intentar ver también a compañeros trabajar un poco, relacionarte cómo trabajan otros compañeros y bueno, pues intentar pues llevar este tiempo pues después de la salida de Intercity, pues de la mejor manera posible. Yo creo que es momento también de formación, de analizar un poco y a partir de ahí seguir formándose. Pues sí, porque, bueno, también aprovechando un poco para la gente que no te conozca, aparte de entrenador, claro, ahora que lo has dicho y me imagino que no estás ejerciendo ahora mismo, pero para la gente que no lo sepa, también eres maestro, ¿no? Sí, soy maestro, tengo una plaza aquí en Albacete. Bueno, cuando tengo alguna propuesta pues interesante, como puede ser este año lo que surgió de Intercity o anteriormente Murcia, pues tengo una excedencia y bueno, pues este año ya no puedo ejercer, lo dejé prácticamente en diciembre y ya durante este curso pues no puedo ejercer. Decidí pues aceptar esa propuesta, dedicarme lo que restaba de temporada al fútbol y bueno, pues de momento pues como te digo, a mi plaza no puedo acceder a día de hoy, por lo tanto pues formando, viendo fútbol, viendo entrenamientos y bueno, y formándonos en otro aspecto de la vida y también disfrutando la familia, que cuando estás en el fútbol, pues prácticamente es tiempo que no tienes para ello. Depende mucho también del tipo de fútbol que consuma la persona, pero claro, realmente en estas categorías, no hablando de lo que era la antigua Segunda B, actual Primera Federación, hacia abajo, eso es un poco normal, ¿no? Que tanto entrenadores como jugadores tengan que llegar a compaginar, bueno, en tu caso no porque no se puede, pero llegar a tener que, oye, no puedo fichar todavía porque estoy dando clases, ¿no? Como puede ser tu caso, o estoy trabajando en X sitio y necesito ya sea una excedencia. Necesito un permiso, necesito arreglar papeles, básicamente un trámite burocrático. Y esto siempre me genera una curiosidad de, ¿llega a ser jaleo? ¿De verdad llega o simplemente es burocracia pura y dura, pero acaba saliendo? Bueno, en mi caso genera un estrés, porque al final yo pertenezco a una empresa, tienes que, bueno, pues que al final tienen que ellos darte un poco el visto bueno, tienen que buscar una persona que te reemplace y al final, pues por ejemplo, mis primeras semanas en Intercity prácticamente era doblar ambas cosas, mientras que se solucionaba todos esos papeles porque al final no es lo mismo hacerlo en pretemporada, principio de temporada, donde tú tienes un tiempo para hacerlo que en una semana donde pues te llaman en mi caso, un lunes, te reúnes con ellos, el miércoles tienes que empezar a entrenar y el sábado tienes que jugar. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que fue unos días de mucho estrés y mucha locura un poco por intentar compaginar ambas cosas. Entonces, bueno, cuando es una situación de verano, como me pasó en el Real Murcia, pues tienes un tiempo prudencial para solucionarlo, para que ellos busquen en este caso, el sustituto y para yo arreglar todos los papeles. Pero bueno, en este caso
pues sí que ha generado más estrés en el sentido de que, bueno, de que pues, prácticamente un lunes nos reunimos, pues el martes volvimos a hablar y el miércoles había que entrenar porque el sábado había jornada en Mérida. Fue todo, la verdad es que precipitado, aparte en una semana que luego el miércoles había partido contra el Sevilla Atlético, bueno, que fue una semana prácticamente de 3 partidos, por lo tanto, bueno, pues sí que es verdad que genera cierto estrés. Hmm. ¿Y qué pasó, Mario, allí en Alicante? Porque bueno, no ha sido solo contigo, han pasado ya más de un entrenador, la plantilla, bueno, sigue, bueno, la plantilla no en total, porque al final la ha pasado, como has dicho, el mercado de invierno, ha salido, han entrado jugadores, pero vamos, que aún así sigue sin sacar la cabeza. No sé qué puedes contar de esos de esos 9 partidos que estuviste, si no me equivoco, al frente del equipo, y básicamente lo que te quiero preguntar primero acerca del Intercity es ¿qué te encontraste en el vestuario cuando llegaste el primer día? Bueno, cuando un equipo está en una situación como esa, bajo la clasificación, yo creo que con una buena plantilla, pues al final ya sabes tú que normalmente es porque muchas cosas no van bien. Al final, bueno, intentas empezar por la base, intentas dentro de que no hay mucho tiempo para trabajar, pero sobre todo concienciar al grupo de la importancia que es mantener la categoría, la unión del vestuario, que es algo fundamental, porque cuando tienes por gente con mucho peso, como pasaba en esa plantilla, pues al final es difícil el unir todas las fuerzas, pero yo creo que estamos en el camino correcto, es decir, que bueno, que al final seguramente en cuanto a resultados nos podía faltar un poquito, pero la sensación del equipo es que en todos los ámbitos, en el día a día, en el vestuario y en los partidos, pues iba más, porque prácticamente en mis 9 partidos yo tengo la sensación de que podíamos haber ganado todo, no nos daba la sensación de ser inferior a nadie, es decir, habíamos jugado contra muy buenos equipos, contra equipos en muy buenas dinámicas, en campos complicados, y la sensación es que podíamos haber ganado cualquiera de ellos porque estábamos cerca. Al final los detalles no estaban privando de eso, pero sí que es verdad que estamos consiguiendo pues esa fuerza del vestuario que nos hubiera podido dar pues al final de temporada esa salvación con mucho trabajo, porque al final cuando uno se mete abajo no es fácil el hilar 3, 4 victorias de forma consecutiva que te permita conseguir eso. Al final es un club, pues eso, que no tiene esa estructura deportiva a la hora de llegar a un mercado de invierno, de fichar, y que, bueno, por las circunstancias y por el tipo de club que es, pues creo que también tiene prisas y urgencias. Al final no está dirigido por gente realmente de fútbol. Al final el presidente es muy buena gente, pero no es una persona de fútbol. Al final muchas veces está condicionado, está mediado un poco por mensajes del exterior. Entonces, bueno, yo creo que a pesar de que la dinámica en cuanto a resultados, seguramente, como he dicho antes, nos faltaba algún punto más pues para generar ese relance de mi llegada, pero yo tenía la sensación de que íbamos por el camino correcto, sobre todo a nivel de vestuario y a nivel de trabajo. Creo que estamos consiguiendo cosas interesantes de cara al futuro próximo, es decir, de cara a poder ganar esos 2, 3 partidos que nos hubiera ayudado a salir de esa dinámica. Es que fíjate que te has parado en el tema de los resultados y me parece muy interesante porque realmente esta categoría es muy puñetera y más esta temporada, perdón, al menos en el grupo 2, porque son resultados no solo del Intercity, de varios equipos más que engañosos, porque realmente se veía al Intercity jugar y no se veía un equipo, no se veía un colista, ni mucho menos, no se veía a un equipo que le costaba mucho puntuar, que no daba con la tecla, ya fuera con un entrenador o con un jugador o con otro. Y es muy curioso, ¿no? Porque sin ir más lejos, y también lo hablaremos, hablando de escenarios complicados, de cuando pasaste por el Enrique Roca, ¿no? En esa visita, y que el equipo sacó un empate, ¿no? Que sacó a Gallas, dio la cara y que realmente como que dio unas pinceladas de lo que era realmente, ¿no? La idiosincrasia de ese Intercity. Sí, nosotros, ese partido fue justo antes, el último de Navidad, antes de Navidad, perdón. Y bueno, nos fuimos con la sensación del Enrique Roca, igual que de muchos otros partidos que nosotros podíamos haber o deberíamos haber ganado por méritos y por ocasiones. No se dio, al final hubo un penalti que fue la situación del empate, pero yo tenía la sensación de que en ese partido, igual que nos ha pasado en muchos otros, podíamos haber ganado. Por eso te digo que nosotros creo que estamos en ese camino correcto dentro de la dificultad que tiene la categoría. Nosotros, por ejemplo, cuando le ganamos al Sevilla Atlético, pues lo dejamos último un poco prácticamente
dentro de que da mucha liga, descendido último un poco, colista un poco destacado, y al final, pues ahora mismo está en ese grupo de arriba, pues peleando por entrar en el playoff. Hemos visto al Villarreal que ha estado abajo, o ahora mismo, por ejemplo, el Algeciras, que llevaba, también estaba en el grupo de descenso y ha ganado 3 partidos seguidos, y ahí porque al final no ganó, pero si no se había acercado a puestos de playoff. Entonces, al final, bueno, yo creo que nosotros éramos una plantilla de la categoría, la mala dinámica y seguramente pues ponerte desde el principio objetivos pues demasiado exigentes, un poco también para el perfil de club que es, porque creo que al final, dentro de la exigencia que puede tener un club como este, creo que la realidad es que tienes club históricos que también luchan por ese objetivo, tiene grandes presupuestos en este grupo, tiene grandes plantillas, y por lo tanto creo que dentro de la exigencia o de la ilusión que puede tener un equipo como este, también tiene que tener esa realidad de, bueno, que al final es un club con 6 7 años de historia, y que creo que tiene que ir poniendo cimientos poco a poco. Seguramente el ponerse esa exigencia desde el principio de querer ascender, pues muchas veces no ayuda un poco cuando la cosa va mal. Creo que no te ayuda. Creo que esa exigencia la pueden tener realmente equipos como el Murcia por su historia, por su más social, pero creo que al final hay otros que, bueno, que si al final se consigue ese objetivo, porque estás trabajando bien, porque estás haciendo las cosas bien, porque has hecho una gran plantilla, una buena plantilla, pero no debe ser para mí el objetivo principal, no puede ser la exigencia, porque al final te das un golpe de realidad con lo que es esta categoría. Pues al final estás viendo que todos los años descienden grandes plantillas. El año pasado el Baleares tiene una gran plantilla. Hace 2 años, nuestro año del Murcia, el UD Logroñés, otro equipo histórico, tenía una gran plantilla, y al final son plantillas que por circunstancias, por dinámicas, por gestiones, pues han terminado descendiendo. Por lo tanto, bueno, yo creo que no solo se compite por fichar buenos jugadores o por tener mucho dinero o por pagar mucho. Yo creo que el tema deportivo es fundamental, el tener una estructura deportiva, el tener un director deportivo, el tener un día a día acorde a la categoría, creo que es fundamental. Entonces creo que es una cosa que el club debe crecer si quiere optar de verdad al ascenso, que hoy en día pues no es su realidad. Yo creo que muchas veces hay que poner los pies en el suelo y saber cuál es la realidad de cada club en cada momento. Te sorprendió, ¿no? Te vio sorprendido ¿te esperabas esa exigencia en el Intercity antes de entrar? No, porque cuando tú te reúnes con un club, bueno, pues al final, pues todo te lo pintan bueno, pues De al una final manera, ¿no? de color Sí, sí, sí. de color de rosa, vamos a decir. Al final, yo también tenía ciertas dudas de entrar por la clasificación, pero también es verdad que el año pasado pues sale del Murcia, rechaza muchas cosas, pues esperando un perfil de club como este, al final no sale, y al final pues te vas casi a diciembre y dices, uff, si empiezo a rechazar este año otra vez, pues igual si estoy 2 años sin entrenar, me cuesta luego enganchar. Entonces, bueno, pues al final son situaciones en las que se decide en un momento, y bueno, pues decidí entrar, pero yo esperaba pues más paciencia, esperaba un poco más de credibilidad en ese sentido. Entre otras cosas porque pensaba, como te he dicho antes, y ya no lo pienso yo solo, sino tengo la certeza de que mucha gente dentro pensaba que íbamos por el camino correcto, a pesar de que, como te he dicho antes, de que a lo mejor nos faltaba alguna victoria a estos empates que hemos tenido y que podíamos haber ganado perfectamente, porque el día del Villarreal B, pues la última jugada del partido es un 4-1, el día del Betis B, que fue mi último partido, pues tenemos 3 4 ocasiones al final muy claras. Creo que el equipo estaba haciendo méritos para salir de ahí abajo, pero bueno, al final son decisiones que toman en este caso pues la gente de arriba, y que hay que respetar. Pero yo siempre he intentado ser consecuente un poco, y sobre todo ayudar en este caso al club a crecer y a tomar las mejores decisiones. El mercado de invierno creo que intentamos tomar buenas decisiones, y al final, bueno, pues los caminos iban en otro sentido. Al final el perfil de jugadores que ha venido son un perfil de jugador con mucha experiencia, pero muchos de ellos que no venían de competir, y yo es algo que me oponía, que por ahí también puede surgir esa fricción para luego tomar una decisión, pero yo prefería jugadores que estuvieran ahora mismo en España, que conocían la categoría, que estuvieran activos, antes de traer un perfil de jugador, pues seguramente posiblemente con más nivel en cierto momento de su carrera, pero a día de hoy con más dudas, es decir, con más dudas porque la primera ref tiene una exigencia tan alta que si Sobre todo necesitamos física. poner a cuatro.
a 4 o 5 jugadores en forma, pues se nos ha ido la temporada. Entonces, pues bueno, en ese tipo de situaciones también surge una fricción y unas discrepancias que pueden llevar también a esa toma de decisión. Pero yo realmente buscaba en este caso el beneficio del club y del equipo, que realmente para lo que a mí me habían contratado, para buscar lo mejor para el equipo, y por eso al final como entrenador pues yo tengo que exponer a no haber una dirección deportiva y tengo que exponer lo que yo pienso que es lo mejor en este momento o en ese momento. Es que también me parece muy interesante lo que estabas diciendo de acerca de que un equipo, ¿no? O un club, mejor dicho, necesita una estructura, necesita una dirección deportiva, ¿no? Igual que necesitará su dirección general y en su apartado económico, burocrático, etc. Pero es que parece que muchas, y ya no solo en un equipo como el Intercity, ¿no? Que es un equipo particular, encima además, sino en demás equipos de que muchas veces se olvida de que es un equipo de fútbol. Hay muchos equipos de que son empresas, ¿no? Sin ir más lejos, el Real Murcia es una sociedad anónima, pero muchas veces ya no solo con en el caso del Intercity, no, no todo se las lleva él, pero que a muchos directivos, dirigentes, como que, verdad, se les olvida de que un equipo de fútbol es por delante un equipo de fútbol más que una empresa y al ocurrir eso da la sensación de que, como bien dice, de que esas 9 jornadas que a lo mejor estuviste al frente del Intercity no fueron suficientes, de que a lo mejor se tendría que haber dejado trabajar de otra manera o directamente de que se tendría que haber dejado trabajar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta primera red, como te decía antes, pues es que para mí está muy cerca de la segunda división. Para mí lo bueno que tiene este cambio de categorías en España es que lo que es la segunda B antigua no tiene nada que ver con la primera red de hoy en día. Es decir, Claro. el nivel de exigencia de esta primera red es muchísimo más alto. Estabas hablando de los 5 mejores equipos que había o 10 mejores equipos que había en cada grupo unidos ahora mismo en 2 grupos. Entonces hace que el nivel haya subido muchísimo. La cantidad de futbolistas que ahora mismo van de primera red, perdón, a segunda división e incluso a primera división directamente, yo creo que en la segunda B antigua nunca se había dado. Es decir, que yo creo que hoy en día los equipos de segunda división de España trabajan muchísimo en la primera red porque saben que hay muchísimo potencial y estamos viendo como el caso pues este año pasado de Uche, del Ceuta, ha ido al Getafe, o hace 2 años Altamira, que juega el Sabadell, que nosotros nos enfrentamos a ellos en Murcia, pues ha ido al Getafe y al Betis. Es decir, que muchos futbolistas están pasando de primera red a segunda división, incluso a primera división. Por lo tanto, yo creo que cualquier club de esta categoría ya necesita esa estructura deportiva pues para conocer el mercado, para trabajar con los jugadores, con los agentes, entradas, salidas, etcétera. Yo creo que es difícil que una persona que sea ajena al fútbol pueda manejar un club en primera red. ¿Que puede dar su resultado? Bueno, está claro que el fútbol no son matemáticas, pero es difícil y sobre todo cuando hay situaciones como en este caso adversas, donde hay que pues intentar generar un poco o intentar cambiar varias piezas de una plantilla. Y yo creo que ahí se necesita coherencia un poco pues, para fichar algo de rendimiento inmediato, porque en Navidad al final necesitaba un rendimiento inmediato. Por lo tanto, bueno, por un lado para mí está el negocio, pero para mí otro está el aspecto deportivo, que es al final lo que hace que pueda tener negocio esta categoría o un club de fútbol. Al final, sin rendimiento, el Murcia vale más en segunda A que en primera red, y para eso necesita que la pelota entre. Por lo tanto, necesita de esa estructura deportiva, necesitamos de fútbol, que al final es lo más importante. Pues sí, pues la verdad que lo más importante y lo que decimos, que a mucha gente se le olvida. Mario, para terminar y aparcar ya un poco el tema del Intercity, que además deja un sabor, ¿no? Un poco agridulce. ¿Cuál crees que fue la tecla, ¿no? O digamos la incógnita, mejor dicho, de por qué las cosas no salieron como tú dices, ¿no? Como realmente se ve día a día en los entrenamientos o incluso en el trabajo, pero no se refleja en los resultados. Bueno, seguramente los detalles. Yo en cuanto al trabajo estoy contento y te puedo decir un poco por el feedback que tengo, ya no solo directo con los jugadores, sino a través de terceras personas, pues que el trabajo estaba siendo bueno y al final los detalles en ciertos momentos o en ciertos partidos, la falta de acierto, pues, o la falta o la mejor toma de decisión en últimos metros en los partidos donde habíamos generado mucho. Bueno, yo creo que hay detalles
que nos privaron de esas victorias que nos hubieran ayudado bastante. Pero el día a día yo creo que hicimos lo que debíamos hacer, es decir, poner a la plantilla a trabajar como nosotros pensamos que era la mejor forma y unir un vestuario que al final se necesita de esta categoría que los vestuarios estén unidos, porque al final eso te da muchos puntos y yo creo que nosotros estamos en el camino, en ese camino correcto, que al final, bueno, pues seguramente en el campo, pues esa balanza, esos detalles que en ciertos momentos te caen a favor, pues a nosotros nos ha caído en contra, esas dinámicas positivas que te hacen que bueno, que un día den el palo y salga, pues o entre, pues nosotros esa dinámica no fue positiva, pero en cuanto a trabajo, en cuanto a día a día y tal, yo creo que nosotros, o yo estoy contento con lo que nosotros estamos viviendo, porque el trabajo, el día a día y el ambiente, yo creo que fue bastante bueno a pesar de la situación que teníamos. Pues los detalles acaban marcando la diferencia porque es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que a veces lo que tiene de bello, ¿no? Lo tiene de que produzca impotencia porque cuando la pelota dice de no entrar, da igual el buen trabajo que haya y, y las horas de trabajo que se le eche de que no, de que va a decidir la línea de gol, va a decidir si el gol es para ti o no. Vamos a hablar un poco y nos vamos a quedar en la primera federación, ya indistintamente de ser grupo 2 o grupo uno, pero esta primera federación, en sus pocos años de vida que tiene, claro, la veo en particular bastante reñida, ¿no? Porque tú, a falta de 5 jornadas para el final de la liga regular, tanto por la zona de arriba como por la zona de abajo, yo no desde luego que en los años que lleva, yo no recuerdo algo tan reñido como lo de esta temporada. Sí, es lo que te decía antes, que al final yo creo que es una categoría donde todos los equipos tienen grandes plantillas, te pasa un poco como en segunda A, que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, es decir, que yo creo, como decíamos antes, de Intercity o de cualquier equipo de los que esté abajo del otro grupo, Intercity y Amorebieta son plantillas que le pueden ganar a cualquiera, dentro de que puedan ser ahora mismo los colistas en la clasificación, porque tienen buenos jugadores y hay buenas plantillas, por lo tanto bueno, eso quiere decir que está tremendamente igualado en los dos grupos quién va a ser el campeón. Ayer si la Cultural no llega a ganar, la Ponferradina, después de que la Cultural había tenido un año súper plácido, sacando, no sé si 10, 12, 15 puntos al segundo, pues se hubiera acercado, teniendo que jugar una Ponferradina Cultural, creo que la penúltima jornada. Entonces, bueno, está todo muy igualado tanto por arriba como por abajo, incluso equipos, como hemos dicho antes, están en descenso, que ganan 3 4 partidos y se pone a 5 o 6 puntos del playoff. Alcorcón ayer ganando al Murcia, pues se pone creo que a 6 puntos del playoff. Bueno, pues quedan 5 partidos, nunca se sabe. Por lo tanto, bueno, ¿qué quiere decir? Que la igualdad que hay en la categoría hace que todo el mundo se deje puntos y que tanto para ser campeón, para entrar en playoff o para estar en descenso, en cualquier otro grupo va a estar todo muy caro y muy complicado. Por lo tanto, pues hace que la categoría sea súper bonita, porque cualquier equipo ahora mismo le puede ganar a cualquiera. Por lo tanto, creo que eso hace pues que el equipo que gana 2 3 partidos de forma consecutiva, pues en ciertos momentos pueda cambiar incluso de objetivos, de estar peleando por el descenso a pelear por el playoff. Es que es lo que mencionas, porque yo no recuerdo, en lo que insisto, en estos años de vida de la primera federación, yo no recuerdo una primera federación tan segunda división, tan Liga y Promotion, y en especial en el grupo 2 porque como bien comentaba, en el grupo uno al menos la Cultural Leonesa, es como que durante toda la temporada se ha mantenido en esa línea, pero lo del grupo 2 yo no recuerdo algo así. Yo no recuerdo algo así porque es que yo, incluso la probabilidad, ¿no? De que a lo mejor acabe en un triple empate, aunque sí es verdad que, bueno, lo que comentabas después de la victoria del Alcorcón ayer contra el Murcia hace que el equipo de Fran Fernández se quede a 4 ya del primer puesto, pero bueno, lo que decimos, quedan 15 puntos que realmente son una barbaridad, pero todavía queda que disputarlos. Pero es que te vas al Ibiza de Paco Gémez, que hace 5 6 7 jornadas parecía que se iba a salir de la tabla y ha sumado, creo que son 2 de 15 y 5 de 17. Con la victoria de esta semana 3-0, creo que son 5 de 18 los que suma. Y parecía que hace unas jornadas iba a salir de la tabla, o sea que es totalmente impredecible. Sí, como tú dices, el Ibiza parece que después de Navidad, con los fichajes de invierno, iba a ser campeón un poco por la dinámica que no sé, se hizo 5 partidos o 5 victorias de forma consecutiva, 6, creo, pero pero sí. luego, bueno, pues perdió, por ejemplo, contra Intercity en casa, perdió contra el Hércules, perdió
Fíjate lo que es esta categoría, perdió 2, 3 partidos de forma consecutiva y bueno, pues ahora parece que quiere volver a engancharse. Entonces, creo que en el grupo 2 todavía queda mucha tela por cortar, tanto Ibiza, Murcia, Ceuta. Bueno, Ceuta tiene un partido el domingo contra el Castilla, creo que difícil, pero es que el Murcia tiene un partido complicado contra el Villarreal B. Entonces, creo que queda todavía mucha tela por cortar y creo que el más regular pues el que se puede llevar el gato al agua. No estamos viendo en este grupo, igual que en otro grupo, sí que hemos visto una cultural muy dominadora durante el año y que, bueno, pues ahora parece que se está igualando. En este grupo, pues no hemos visto esa superioridad de ningún equipo, como vimos el año pasado del Castellón, bueno, pues que al final tuvo una regularidad durante todo el año. Aquí al final, pues ninguno está terminando de ser regular, todo el mundo está teniendo sus fases, sus momentos, y por lo tanto, bueno, yo creo que estos 5 partidos pues vamos a ver quién es el más regular de todos, porque creo que es el que se puede llevar el gato al agua. Al final vemos que parece que el Ceuta se destaca un poquito, pero si no es capaz de ganar al Castilla el domingo y el Murcia o el Ibiza ganan, pues ya se pone a menos de un partido. Por lo tanto, ya están ahí otra vez. Yo creo que queda mucho y que va a ser emocionante. Yo creo que se va a decidir prácticamente en la última jornada. Es que, de hecho, la última jornada, si no me equivoco, hay un Ceuta Ibiza, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sí, es así. Va a ser muy bonito y muy bello, porque de hecho todavía, bueno, todavía, si no me equivoco, queda un Real Murcia Antequera. De hecho, el Ceuta también tiene que enfrentarse al Chiclano, que no está luchando por meterse en playoff, pero sí por salir de la zona de descenso, que hay veces que no sabes qué. Bueno, te voy a hacer esa pregunta a ti. ¿Qué te da más miedo si tú fueras ahora mismo entrenador del Ceuta, del Murcia, del Antequera, de cualquier equipo de arriba? ¿Qué te daría más miedo a falta de 5 jornadas? Claro, para al final enfrentarte a un equipo que se lucha por meter en playoff o en el primer puesto, un equipo que está luchando por salir de abajo. Yo creo que ahora mismo son más peligrosos los equipos que están luchando por salir del descenso. Sí que es verdad que muchas veces entra en juego la dinámica de cada equipo. Hay equipos que están en playoff y van en dinámica positiva, como hemos dicho antes que le pasó al Ibiza, que estaba fuera del playoff y empezó a sumar, o un equipo, no sé qué equipo ponerte ahora mismo que esté en descenso, pero que esté en esa dinámica negativa que no le gane a nadie. Pero los equipos de descenso ahora mismo en el final de temporada suman mucho. Por lo tanto, son para mí, mucho más peligrosos. Ayer al final, el Dieclano, que no estaba en esa dinámica positiva que tuvo en la primera fase de la temporada, pues fue capaz de ganarle al Antequera en su casa. Por tanto, eso quiere decir que, bueno, que el Dieclano está muy vivo y que yo creo que va a tener muchas opciones de ser de los equipos que salgan del descenso. Por lo tanto, con eso hace ver un poco que los de abajo al final de temporada tienen que apretar mucho y que se suman más puntos al final de temporada seguramente que en la primera vuelta. No sé si te mojas ya a estas alturas, es que queda poquito, pero a la vez es mucho, porque para la gente 5 jornadas puede parecer poco, pero es que realmente son 15 puntos y con la poca, con lo estrecho que está la clasificación, es que puede variar muchísimo, ¿no? De aquí a final de liga. Pero no sé si te mojas sobre todo en ambos grupos, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, quién ocupa el primer puesto, al final, aquí a final de liga. Bueno, yo creo que en el grupo 1 con la victoria de ayer, pues le da mucho aire a la cultural en este tramo final, porque sí que es verdad que seguramente de no haber ganado, pues esos nervios de haberte visto tan líder durante toda la jornada, creo desde la jornada 1, verte líder todo el año, pues hubiera transmitido muchos nervios. Pues la victoria de ayer contra otro rival directo como era el Nasti, creo que le da muchísimas opciones. Entonces yo en el grupo 1 me quedaría con la cultural. Y en el grupo 2, bueno, ahí me tira ahí un poco el corazón y sí que diría que el Murcia. Al final yo ahí he vivido 2 años excepcionales a nivel personal y a nivel deportivo. Y bueno, y yo creo que tiene un calendario también que se puede dar esas circunstancias, como he dicho antes, que el Ibiza tiene que enfrentarse a Ceuta, que el Ceuta tiene que ir al Castilla, que ahora está en buena dinámica este fin de semana. Bueno, yo creo que ahí el Murcia, yo me gustaría o deseo que fuera él, porque, pues bueno, al final creo que es un equipo que tiene que volver cuanto antes al fútbol profesional y que yo personalmente, pues bueno, por mis 2 años ahí me alegraría mucho. Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá el destino te oiga. A mí la verdad puede sonar un poco pelota, pero a mí me alegraría mucho que, hombre, lo va a tener bastante crudo para meterse primero, pero no para meterse en playoff. Y aprovecho, ¿no?, para preguntarte también, que lo conoces bastante bien, Sergi Guillón, y el trabajazo que está haciendo, vamos, al menos bajo mi punto de vista,
para llevar tan poco tiempo entrenando de primer entrenador, me refiero, que primero en el Orihuela y ahora esta temporada con el Mérida está cerquita, de hecho ahora mismo está pisando playoff. Y no sé qué piensas del trabajo de tu no sé si decir ex compañero porque suena un poco triste, la verdad. Suena a despedida. Sí, bueno, pues nosotros compartimos 2 años buenos. Él es un entrenador joven que le gusta progresar y bueno, yo creo que el Mérida es un equipo que viene haciendo las cosas con cierta coherencia, con cierta tranquilidad. Yo creo que mantiene una base del año pasado y eso ayuda mucho. Yo siempre digo que al final los proyectos, en la medida de lo posible, pues tienen que darle esa continuidad un poco para que bueno, pues al final se puedan ajustar las piezas que sean necesarias y se pueda optar a cotas mayores. Por lo tanto, yo creo que al final, bueno, yo creo que ha llegado un equipo que le da una continuidad respecto al año anterior, que se ha quedado los jugadores, en este caso la base de la plantilla, y ha mejorado lo que ha fichado y al final, bueno, están haciendo un gran trabajo y creo que son candidatos al playoff. Ayer precisamente estuve viéndolos en Fuenlabrada en directo, que estuve en Madrid. Y bueno, yo creo que son un equipo ahora mismo, junto con el Atleti B, pues seguramente el candidato a esa quinta plaza. Al final, si los de atrás los de arriba empiezan a flojear, incluso a coger una buena plaza de playoff, porque se está uniendo, se está compactando todo tanto que creo que pueden tener opciones incluso de tener una buena plaza de playoff si los de arriba pues empiezan a relajarse o empiezan a fallar en este tramo final de liga. Al final creo que son de arriba los que, entre comillas, los que menos presión tienen. Y eso también, en ciertos momentos, puede ser un arma que le ayude a ellos, porque al final la exigencia de Ibiza, de Ceuta, de Murcia es quedar campeón. Y bueno, pues esos nervios en este tramo final puede ser que algún equipo como ellos, como el Athletic B, pues lo coja y lo haga bueno en este caso para ellos, es decir, que se aproveche esa circunstancia. Una vez repasado la actualidad, ya sabes que la actualidad siempre manda, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, porque sí es verdad que en cuanto a, también quitando el Intercity, probablemente tu figura dentro del mundo del fútbol español pues, se ha hecho a modo de escaparate, ¿no? Con el Real Murcia, porque además lo que tú dices fueron 2 años allí, 2 años seguidos además, que eso lo podéis contar tú muy pocos, ¿eh? Eso de que habéis estado 2 temporadas seguidas entrenando, no todo el mundo lo puede contar, pero bueno, que aparte de eso, vamos a repasar un poco tu trayectoria porque tú no solo has entrado al Real Murcia y al Intercity, evidentemente, has pasado por la Roda, también como bien comentas, estuviste en el filial del Albacete. Yo al menos te conozco del año del Lorca Deportiva en segunda B, en la temporada la 17-18, si no me acuerdo mal. Sí, creo que si no me equivoco fue el 17-18. Fue Lorca, me acuerdo, fue Lorca Deportiva que acabó descendiendo, pero que al menos daba muy buena imagen y que volvemos a lo mismo, ¿no? Parece un poco excusa, pero que realmente los resultados no reflejaban el trabajo del equipo. Sí, bueno, yo ahí llegué en una situación un poco también complicada, porque llegué, creo que fue en noviembre o así, el equipo tenía muy pocos puntos, Te pero dejan sí todos que los es verdad marrones que a ti, macho. sí, sí que es verdad que, bueno, que hicimos una gran segunda vuelta. Por ejemplo, creo que mi segundo o tercer partido fue en el Enrique Roca, que empatamos a 0. Nosotros ganamos en Extremadura, que fue el año que el Extremadura quedó campeón y ascendió. Ganamos en Melilla, en Huelva. Creo que hicimos una gran segunda vuelta. Ganamos a Lucán, que estaba ahí en puesto de playoff. Creo que hicimos una gran segunda vuelta, pero al final los números pues no nos dieron. Al final tuvimos lesiones, tuvimos circunstancias que no nos ayudaron, pero la imagen del equipo en esa segunda vuelta fue bastante, bastante buena. Y entonces, bueno, pues al final, muchas veces, pues la gente también te conoce de esa etapa, porque el equipo jugaba muy bien a fútbol, creo que teníamos muchos jugadores del Murcia, Simón, Javi Saura, Juanjo, bueno, teníamos muchos jugadores que habían pasado por el Murcia, venían de alguno de allí, y creo que el equipo estuvo muy bien a pesar de no poder conseguir la permanencia. Entonces, al final son de los trabajos, bueno, que a pesar de no conseguir el objetivo, el día a día fue muy, muy bueno. Carrasco, bueno, me dejo muchos jugadores, me van apareciendo ahora en la cabeza muchos jugadores de los Ca- que tuvimos en esa. De hecho, Carrasco me quiere sonar, ¿puede ser que estuviera lesionado esa temporada?
No sé si pudiste contar mucho con él, porque sé que tuvo un año pues que hablamos ya, parece que fue ayer, pero no, hace ya mucho tiempo. Tuvo un año en tercera división que tuvo, vamos, yo no sé si metió 30 goles una temporada, y como que me suena que al año siguiente, que ascendió el Lorca Deportiva a segunda vez, no estoy tirando de fechas porque no me acuerdo muy bien, me suena que tuvo lesión, me suena que tuvo una lesión grave y que estuvo tiempo alejado. No, grave no, pero sí que es verdad que cuando el equipo estaba en ese momento de que nos acercamos a 2, 3 puntos ahí del descenso, pues él tuvo una lesión muscular Mm. en el cuádriceps, creo, y lo apartó pues en ese tramo final determinante o definitivo. Pero bueno, él estuvo muy bien esa temporada, yo había compartido vestuario con él, entonces, bueno, cuando llegué a Murcia y Manolo me puso, bueno, pues el nombre encima de la mesa, pues tanto él como yo no dudamos porque sabía que era un jugador que al final tiene muchísima facilidad para hacer gol en la categoría que esté, y que pues en vestuarios de los jugadores que siempre va a ayudar y que siempre va a tirar del carro. Por lo tanto, bueno, yo no tenía ninguna duda y por eso, bueno, en el momento que Manolo Molina lo puso encima de la mesa, pues los dos estamos de acuerdo como que podía ser un poco ese buque insignia del Murcia en segunda red, porque al final es un jugador que quería jugar en el Murcia. Vamos a hablar un poco, si te parece, del Real Murcia, del equipo grana y de esa llamada. Yo no sé quién te llamaría, la verdad, pero ¿qué fue lo que pensaste cuando te llaman y te dicen, Mario, ¿quieres entrenar al Murcia? Pues esa llamada me la hace Manolo Molina, me la hace justo después de firmar él, la misma noche que él firma, a mí me llama para proponérmelo Lo tenía y, claro, era bueno. y bueno, pues quedamos, pues, no sé si un par de días después, y bueno, pues empezamos a hablar de lo que quería, a conocernos más, porque yo realmente a él, a pesar de que yo había entrenado en Lorca y él es de Lorca, pues no teníamos ningún tipo de relación personal y bueno, nos sentamos a hablar y bueno, al final íbamos los dos en la misma línea. Yo tenía la oportunidad de renovar 3 años aquí en Albacete con el filial, pero bueno, pues esa llamada pues me cambió totalmente los planes y al final, pues bueno, decidí pues arriesgar porque al final un club como el Murcia pues tampoco le puedes decir que pues yo en el momento que él me hizo la propuesta real y que nos juntamos a hablar y íbamos los dos en la misma línea, pues tenía decidido que yo quería ir al Real Murcia. Cómo definirías ese salto? Porque como has mencionado, te lo iba a decir que venías del filial de entrenar en el filial del Albacete. ¿Cómo fue ese salto? Yo, evidentemente, no es un salto de en el momento en el que te fichan ya digo, wow, ¿no? La diferencia. Evidentemente, eso lo ves al cabo de las jornadas, ¿no? Primero pretemporada, luego empieza la liga, luego estamos en diciembre, enero. ¿Cómo fue ese salto? ¿Notaste mucho la diferencia? Sí, bueno, al final es un club que ya en la primera presentación te das cuenta de lo que mueve a nivel periodismo, a nivel ciudad. Está claro que yo sabía que ese salto era importante. Yo había tenido la oportunidad de entrenar en segunda B, pues en La Roda 2 años, en el Lorca. Yo había entrenado en segunda división en Albacete 12 jornadas ya, o sea que el tema fútbol profesional, pues yo ya lo había tocado, pero sí que es verdad que llegas a un sitio con muchísima repercusión y con muchísima exigencia y te das cuenta desde el principio, pues por los medios de comunicación, por la ciudad, porque vas por la calle y la gente pues te va dando ánimos o vas conociendo gente y te va contando cosas. Entonces, bueno, pues era un salto importante y sobre todo lo que podía repercutir, yo ya no es sobre todo dónde íbamos, sino lo que podíamos ser. Es decir, el Murcia, si ascendía a primera red, era un equipo, como pasó, que iba a querer volver a ascender. Es decir, que el proyecto al final no era solo ascender a primera red, Claro. con la dificultad que teníamos, porque la dificultad del primer año fue grande, porque no teníamos un gran presupuesto, porque teníamos muchos problemas a nivel interno, la situación del club no era estable. Yo he tenido en 2 años allí tres presidentes, por lo tanto, bueno, el crecer un poco con el proyecto, ya no es dónde íbamos, sino lo que podíamos llegar a ser un poco en ese proyecto, que es cuando tú vas a un Real Murcia, pues un poco estás en segunda red, sabes la exigencia, pero sabes que si asciendes vas a volver a ser un puntero en primera red, como pasó, y yo creo que la línea que estaba el equipo, que yo creo que la línea que estaba el equipo era pues de ir creciendo año tras año, un poco ir ajustando, como te he dicho antes, esas piezas un poco para volver al fútbol profesional, porque yo creo que estamos en el camino. ¿Y cómo?
y cómo hablando de esa primera temporada en Segunda Federación, que además ya no solo era un año, como bien dices, complicado a nivel interno dentro del club, sino que también como equipo se posicionaba en la cuarta categoría del fútbol español, era una situación complicada, también es lo que hablamos, ¿no? Presupuesto limitado y las prisas, ¿no? Las prisas siempre son muy malas, pero ¿con qué idea se confeccionó esa plantilla junto a Manolo? Claro que lo que bien dice, sobre todo en este equipo, pero se puede ver en muchos más, ¿eh? Realmente, y que o sea, quien lo ve en su equipo también lo sabe, de que cuando director deportivo y entrenador no van en la misma dirección, que no es tan raro como parece, las cosas no pueden salir bien y no pueden funcionar. Y yo creo que a lo mejor esa, o gran parte, entre otras muchas cosas de ese año, de ese mérito, fue esa sintonía, ¿no? Y esa ahora, a la hora de construir la plantilla junto a Manolo, imagino. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental en un club que tanto entrenador como director deportivo vayan de la mano en un poco en todo, en la confección de la plantilla, en el día a día, en la exigencia. Al final, Manolo, en este caso y yo, pues hablábamos todo, él daba su opinión, discutíamos por perfiles, discutíamos con cosas, pero siempre buscando el bien del Real Murcia. Al final, bueno, ahí ha llegado los resultados. Él es una persona que ve muy bien el fútbol, muy metódica y sobre todo que es muy buena gente, muy buena persona. Y eso te ayuda en el día a día porque él ve todos los entrenamientos, ve los problemas que van surgiendo en el entrenamiento, ve quién te está dando, quién no te está dando. Al final es un director deportivo pues que te facilita mucho el día a día y eso para un entrenador creo que es fundamental, creo que te hace el día muy llevadero, que puedes compartir con él, que compartes con él muchas horas del día, que hablas con él de fútbol todo el rato y creo que eso, pues hoy en día en el fútbol, un director deportivo, vamos a decir, normal, es decir, una buena persona, yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, bueno, en ese aspecto, bueno, yo tengo que estar siempre muy agradecido a él porque es el que me dio esa oportunidad de ir al Real Murcia y sobre todo el que nos respaldó también en los momentos duros, porque al final Murcia siempre genera momentos difíciles. Nuestra plantilla no tenía experiencia, entonces cuando las cosas no van bien, pues la gente te exige y esas plantillas que no tienen experiencia lo nota y es un poco la pescadilla en ese aspecto que se muerde la cola, la exigencia. Tú no puedes firmar buenos jugadores o grandes jugadores de la categoría o grandes nombres, pues nosotros sí firmamos buenos jugadores y sobre todo buenas personas que son las que nos irán a defender, pero tú no te vas a perfiles demasiado experimentados porque no tienes presupuesto, pero luego cuando el estadio te exige, pues esa gente que viene de segunda ref o incluso alguno de tercera, pues le pasa factura. Entonces, bueno, al final nosotros intentamos firmar jugadores, no nombres, es decir, jugadores que nos llevaran al objetivo y así pasó, que al final los Alberto, los Iván, los Carrasco, cualquiera de esa plantilla podría nombrarte porque era prácticamente una familia y muchos de ellos creo que merecían el tener esa continuidad un poco en la plantilla, que algunos cuando subimos a segunda red pues no pudieron tenerla porque decidimos que no, y otros pues el segundo año se cortaron, pero yo creo que al final había muchos jugadores pues bueno, que hicieron otra vez que el Real Murcia estuviera cerca del fútbol profesional y hay que agradecérselo porque fue un año a nivel de día a día excepcional, sin problemas y con un gran grupo que cuando la cosa vino complicada creo que siempre dio la cara y cada uno se miró a sí mismo. Yo no sé cuál del año, ¿no? En completo, hablamos de esa temporada en Segunda Federación, yo no sé cuál de las dos imágenes es más representativa, si cuando el árbitro, no me acuerdo el nombre, pita el final en el Rico Pérez, que tú gritas con los brazos al cielo, o la foto el vídeo de, no sé quién lo firmó, la verdad, no me acuerdo el nombre, que me perdone, de Manolo Molina y tú en el túnel de vestuario y ese como resumen de Manolo de podemos respirar, lo hemos conseguido, ha sido un año que para nosotros se queda. Sí, hombre, son las dos fotos seguramente pues, más bonitas. No sé si el que tengo, pues bueno, yo tengo buenos momentos como entrenador, yo siempre me quedo con los buenos momentos. Con la Roda nos hablamos un año en Cartagena, la última jornada, pues una plantilla muy limitada. Debutar con el Albacete en segunda división en mi casa, pues es algo también muy bonito. Pero esas dos fotos que tú dices, pues bueno, pues hacen un poco, son un poco la imagen de ese año, un poco la satisfacción de haber ascendido y sobre todo
pues la unión que tú dices que tuvimos con Manolo, con todo el cuerpo técnico y con toda la plantilla. Esa foto refleja un poco, bueno, pues el trabajo de todo el año y el esfuerzo y todas las dificultades que pasamos, porque pasamos dificultades para llegar a ese objetivo. Al final ascender y ver el Rico Pérez como vimos, lleno de murcianistas y no poder llegar prácticamente a Murcia de vuelta porque la autovía estaba colapsada por murcianistas. Yo creo que son momentos, pues bueno, pues que uno como entrenador son difícil vivirlos y que tiene que disfrutarlos ahí, porque al final no se viven todos los años. Al final, que se dé un año así y sobre todo que al final tengamos esa recompensa después de la dificultad, pues no es fácil. Por lo tanto, bueno, yo creo que son las dos fotografías que reflejan un poco la satisfacción del trabajo de todo un año. Pues porque ¿cuál crees que fue la clave de esa temporada? La clave en general, tanto de mantenerte en la parte de arriba, porque poco se habla que de ese grupo 5, si no me acuerdo, creo que ascendieron 4, ¿no? Sí, el único que no ascendió fue el Hércules. Y era el que jugaba en su casa, en el playoff, para que vean, ¿no? Pero Sí. subieron Intercity, La Nucía, el Dense, perdón, y Real Murcia. O sea, para que se vea la complejidad de lo que era ese grupo, ¿no? De la competencia que había, tanto de esa temporada como del ascenso en esos 2 partidos, ¿no? Del playoff, ¿cuál crees que fue la clave? Del Real Murcia la unión, como te he dicho antes, es decir, que al final la unión del vestuario. Nosotros también tuvimos momentos complicados. El día que perdimos 3-0 en Hércules parecía que el equipo pues era un desastre, cuando yo creo que el equipo venía haciendo muchas cosas bien. Creo que estuvimos 11 12 partidos sin perder y bueno, pues ese día no estuvimos bien, perdimos y bueno, pues al final parecía que el proyecto se caía y ahí pues Manolo te sostiene, pero sobre todo la unión del vestuario, es decir, al final tú tienes un vestuario muy sano y gente que tenía claro lo que quería y gente que había venido por el proyecto. Entonces, bueno, al final en esos momentos, ni desde el cuerpo técnico ni desde la plantilla intentamos buscar culpables, sino que siempre cuando venían los momentos difíciles, cada uno se miraba a sí mismo un poco para intentar mejorar y crecer como equipo. Y yo creo que ahí estuvo la clave, que los momentos difíciles los salvamos todos juntos. Ya te digo que, bueno, pues que te lo decía antes con el tema de Carrasco, pero en general, yo soy también un poco obseso en no solo mirar el tema futbolístico, sino mirar el tema personal. Y en eso, pues Manuel y yo hacíamos mucho hincapié, es decir, que los Alberto López que vinieron a mitad de temporada, los Alberto González, los Julio, los Pablo, el propio Santi que vino en Navidad, los Dani que yo había tenido, Dani García, Boris, Manu Pedrell, que al final eran jugadores que futbolísticamente nos podían dar, pero a nivel personal estamos seguros de que no nos iban a dejar, que iban a estar siempre en el barco y al final son los momentos complicados, creo que también nos ayudaron mucho. La pareja que hicieron Zeidan cuando llegó con Boris, pues nos ayudó a que Zeidan se integrara mucho en el grupo y nos diera hasta la lesión muchísimo. Entonces, creo que todas las piezas encajaron bien y sobre todo que el día a día era bastante bueno. Hasta el propio Drente, que participó muy poco, pues el vestuario pues era una persona querida y una persona bueno, pues que el día a día te lo hacía bueno. Yo creo que al final la clave es la unión del vestuario, porque yo creo que eso siempre te da muchos puntos y te hace conseguir objetivos. Los buenos jugadores igual te hacen ganar un partido, pero los grandes vestuarios al final te hacen conseguir objetivos como este. Por eso me duele que la segunda temporada estuviéramos tan cerca, porque nos pasó igual, que teníamos un gran vestuario, teníamos una muy buena plantilla, teníamos gente joven pues que está tocando el fútbol profesional y que se está agarrando a él y bueno, pues estuvimos cerca de conseguirlo, pero bueno, al final pues no se dieron las circunstancias, sobre todo a final de liga. Además, el propio, perdón, el propio Drente que también tenía entendido, ¿no? Que también estuvo ayudando a Zidane, ¿no? A integrarse en el vestuario, o sea que da igual lo que hablábamos también antes de los jugadores, los nombres, la unión era muy importante. Has dicho, no quiero dar en la herida, Mario, te lo digo en serio porque eres mi tocayo y de verdad que te tengo mucho aprecio, pero has mencionado un partido, un punto de inflexión que fue muy duro, que fue el partido del Hércules contra el Murcia en Liga, que una derrota en 3-0. Cuando ya termina el partido y tú te metes al vestuario y hablas con los jugadores, bueno, lo que habláis, lo que tengáis que hablar, cuando sales de allí, ¿tú te imaginabas que se iba a liar de esa forma? O sea, ¿tú pensabas de verdad o te sorprendió de decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está aquí la gente, tanto en la directiva, que no sé quién estaría, como en la afición, ¿no? ¿Por qué está la gente tan nerviosa?
No, no te lo imaginas, no te lo imaginas porque, bueno, el equipo tampoco lleva mala trayectoria. Yo creo que nosotros veníamos de una trayectoria buena. El partido, para mí, si obviamos el resultado, no fue malo. Lo que es el partido, nosotros estuvimos mejor que el Hércules, pero pues tuvimos momentos para ponernos por delante, se pusieron ellos por delante. Bueno, al final el 3-0 es más doloroso que realmente lo que se vio en el campo. No se vio un equipo tan superior al otro como para ese marcador, pero bueno, las circunstancias salen así y bueno, pues la afición, como siempre decimos, es soberana y es libre. Está claro que al final sí que es verdad que bueno, pues que hay que tener esa cordura en los momentos complicados, que hay que saber un poco también tragar cuando la cosa no viene bien. Y bueno, y creo que fue seguramente ese momento más duro de esa temporada, porque al final, bueno, pues fue el momento más crítico, sobre todo por la reacción de la gente, más que por la trayectoria o porque nos quedamos en una situación complicada, sino más por la reacción de la gente que por la trascendencia seguramente del partido. Claro, y que además puede doler porque me acuerdo que en esa temporada todavía, bueno, era uno de los capitanes, ¿no? Evidentemente Armando, que también se oyeron una serie de gritos hacia él, ¿no? Y al final el aficionado del Murcia, ¿no? El murcianista que conozca, que lleva tiempo siguiendo al Murcia y que Armando ha estado, vamos, no en las peores, en las malísimas ha estado, que al final por un mal partido del equipo, bueno, lo que tú dices, un mal resultado, ¿no? También puede ser mal resultado, aunque el equipo no haya jugado mal, que tanto el entrenador como un jugador en concreto, los jugadores en general se lleven ese abucheo por parte de su afición, la verdad es que es un golpe duro, la verdad. Sí, bueno, yo las 2 temporadas que compartí con Armando, pues una persona que siempre se ha dejado todo por el club. Que al final, juegue más, juegue menos, la segunda temporada igual jugó algo menos, pero yo creo que al final creo que es una persona honrada, un muy buen jugador y murcianista de pro. Por lo tanto, bueno, ahí nadie puede generar dudas. Al final, en los momentos complicados, también necesitamos gente que sea así, murcianista, es decir, que sienta los colores, que le duela que pase esas cosas. Seguramente Armando el 3-0 le dolió más que a nadie. Por lo tanto, bueno, pues al final muchas veces un palo más duro que tu propia gente, pues en este caso, pues no te muestre ese apoyo. Yo al final creo que hay que mostrar el apoyo en los momentos duros, en los momentos bonitos ya no necesitamos o no necesita tanto ese apoyo. Por lo tanto, bueno, yo lo único que puedo decir de él es que es un ejemplo como capitán, como persona, y que ahora pueda subir con la Unión me alegra mucho por él y por la gente que conozco allí, porque creo que es totalmente merecido. Iba a acabar yo, perdón, iba a acabar yo con esa palabra, totalmente merecido, porque la temporada de la Unión, tanto de Armando como de todos los jugadores de José Miguel Campos, también dirigiéndolo, la verdad que es buenísima. Para dejar también un poco el tema de la Segunda Federación y el Real Murcia, que bueno, que realmente esto se puede extrapolar también, ¿no? a la temporada en Primera Federación. ¿Cómo llevaste, y te quiero preguntar un poco personalmente, el tema de las críticas? Yo no, porque siempre hay críticas, no da igual en qué equipo, pero al final, con lo que hemos dicho antes, al final es inevitable. En un equipo que puede tener más historia, es una ciudad con más habitantes, pues va a tener más repercusión, ¿no? Pero no sé si en Segunda Federación o en Primera notaste más la diferencia en un año más que en otro, la presión, y que cómo la llevaste, la verdad, porque hay veces que desde luego que, como el día en Alicante, por ejemplo, que no tiene que ser nada agradable. Bueno, al final esta profesión y bueno, sabes que tienes que convivir con ello, con la crítica, con la opinión. Al final, y cuando estás en club con esta más social, pues está claro que todavía más. Entonces, bueno, nosotros intentamos siempre ser fuertes a nivel interno, un poco dejar la crítica y los comentarios externos, porque al final muchas veces no ayudan, y ser críticos con nosotros mismos, es decir, que la crítica ser propia, ser una autocrítica que nos haga crecer y mejorar. Así ha sido un poco los 2 años, es decir, que nosotros también éramos críticos con nosotros cuando no hacíamos las cosas bien. Nosotros nunca hemos pensado que hiciéramos todo bien, sino todo lo contrario. Creo que esa autocrítica interna te hace crecer. Una cosa es una crítica más destructiva, pues que nos haga pensar que nada de lo que estamos haciendo era lo correcto. El primer año ascendimos y el segundo año pues bueno, yo creo que pequeños detalles a final de temporada nos privaron de hacer otro playoff, pero
pero yo creo que el equipo estaba muy encaminado. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que ser fuerte a nivel interno, un poco evitar esas o evadirse de esa crítica o esos comentarios externos y a partir de ahí crecer y sobre todo crecer como equipo, que es lo que te hace, como he dicho antes, conseguir objetivos. Totalmente, porque vamos a hablar un poco de Primera Federación, pero, o sea, de Primera Federación me refiero de la temporada vuestra del Real Murcia en Primera Federación, pero antes de eso, que bueno, que corresponde a esa temporada, lo que pasa es que fue antes de empezar, era para preguntarte y también para terminar un poco del tema de Manolo, es preguntarte si entendiste un poco su marcha del club, su dimisión. Bueno, al final cuando él dimite, pues él no es una cosa, una reacción de un día, sino es algo que él ya lleva meditando un poco por el transcurso un poco de los acontecimientos del equipo. Al final, se supone que cuando él consigue algo tan deseado como ese ascenso en Murcia, pues seguramente tanto en este caso entrenador, pero sobre todo como director deportivo, pues tiene que tener una fuerza en el club. Él pensaba que a pesar de ese ascenso, pues realmente no tenía ninguna fuerza y que todo el mundo pues quería participar en esa confección de la plantilla, en esos fichajes, gente del club, gente externa, y él no compartía eso. Y al final, bueno, pues cuando él veía que había ciertas gestiones pues que estaba haciendo a su espalda, pues él decidió dar un paso a un lado. Eso al final, pues a ti como entrenador te deja en una situación ya débil antes de empezar la liga, porque al final seguramente tu máximo valedor pues si la persona que pues era capaz de solventarte muchos problemas, pues la perdías. Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, luego se confeccionó una buena secretaria técnica con Pedro López y con Ismael Garrido, que trabajaron muy bien, pero esa figura de director deportivo tan necesaria, como he dicho antes, la perdimos antes de empezar la temporada. Por lo tanto, yo creo que ya empezamos la temporada, pues restándonos cosas positivas para el club, para el Real Murcia. Pero es lo que veníamos diciendo antes de la exigencia de un club como el Murcia y de un poco que al final, pues yo creo que hay mucha gente que vio lo que era este club en Alicante, es decir, gente externa, me refiero, no gente interna, es decir, gente externa se dio cuenta del potencial que tiene este club con lo que pasó en Alicante, con lo que fuimos capaces de generar allí, con ese desplazamiento masivo, con esa celebración, entonces creo que vuelve a abrir los ojos otra vez a España de que el Murcia pues ha despertado, quiere volver al fútbol profesional y eso hace pues que mucha gente que incluso en segunda red no se hubiera acercado o no hubiera ayudado, pues en primera red ya ve que es un equipo, pues que hay un negocio, que hay muchos intereses alrededor que hacen que mucha gente que no había estado cerca pues quiera participar en cuanto a fichajes, en cuanto a concepción de plantilla, en cuanto a estar cerca del equipo. Y yo creo que él tomó esa decisión meditada y dura para él, porque al final salir del Real Murcia es una decisión siempre dura, pero yo creo que, bueno, él la meditó con nosotros también hablamos con él si era momento de irnos con él y él nos dijo que no, que nosotros tenemos que seguir el proyecto, porque al final pensamos que era la gente que nos había llevado allí, que nos había dado esa oportunidad. Es que fíjate si es interesante lo que dices ahora mismo claro, porque pues, mucha gente no lo sabe, de hablar con él y de decir lo que supone que se vaya, que se fuera Manolo en ese momento para ti, porque es que prácticamente se está yendo luego tu mano derecha, ¿no? En el día a día. Ya no hablo de, porque también tienes tu staff, evidentemente, con Sergi y yo y demás, pero la persona con la que prácticamente confecciona la plantilla, que está al día, como has comentado, ¿no? Al día a día, viendo los entrenamientos y siguiendo el equipo, se va y vosotros, tú y tu equipo, me imagino, al ser consciente de ello, es que como compromiso obligado, ¿no? Es decir, oye, Manolo, que se hace falta que es verdad que lo que tú nos digas, contigo al fin del mundo. No, no, hombre, nosotros cuando él nos dice que va a tomar esa decisión, lo primero que nosotros hablamos con él es que igual nosotros tenemos que irnos. Eso, bueno, nosotros nos sentamos con él y nos pusimos a hablar. Él al final nos dijo que nosotros tenemos que seguir, que ahora mismo ya no podíamos ir a otro sitio a la altura de temporada que estamos, porque eso prácticamente es agosto, no podíamos ir a otro sitio, cada uno, pues en mi caso yo no podía volver a mi trabajo. Bueno, y él nos dice que nosotros tenemos que seguir, que es una decisión personal de él y bueno, pues al final lo meditamos un poco y le hicimos caso. Pero está claro que la persona más importante de ese proyecto era Manolo. Era Manolo porque es el que nos sostuvo en los momentos difíciles,
el que confeccionó una plantilla que ascendió, el que estaba confeccionando la plantilla que casi hizo playoff, y al final, pues en ese tramo de que él se va, pues prácticamente estamos una semana, 10, 15 días parados un poco para terminar de ajustar las piezas que faltaban en la plantilla. Yo creo que al final, pues el proyecto se paró un poco como, pues qué dirección tomamos ahora. Al final, su percepción del jugador con hambre, del jugador también relativamente joven, que quiera venir al proyecto, creo que es importante en sitios como el Murcia, no solo mirar jugadores con nombre, jugadores con currículum, que igual pues fue un proyecto como más parecido al del año pasado y que al final se dio, bueno, pues no salió como la gente deseaba, porque al final muchas veces en esta categoría, como hemos dicho, no necesitas solo nombre, necesitas jugadores con hambre, necesitas jugadores con piernas, pues para poder competir al nivel que requiere esta primera red que, como he dicho, pues es prácticamente segunda división. La verdad es que no empezó nada bien la temporada. No empezó nada bien porque eso quieras o no, aunque la plantilla estuviera prácticamente confeccionada, ¿no? Al final de mercado se hicieron, me imagino, los últimos retoques, pero la plantilla, bueno, si no me equivoco, Manolo trajo a Íñigo Piña, ¿no? Trajo a Arnau y confeccionó prácticamente la plantilla, pero como que ya parece que empieza la temporada un poco regulera, ¿no? Un poco cojeando, y ya no hablo de resultados, ¿eh? Porque hablo de eso, hablo de sensaciones, porque parece que eso, lo que hemos comentado, que una persona muy importante dentro del trabajo en el día a día dentro del club, en lo deportivo, se ha ido y hay que paliarlo de alguna forma, pero bueno, que al final ese equipo compitió y ese equipo estuvo, lo que has dicho, a punto de hacer por segundo año consecutivo playoff y bueno, y que realmente durante la temporada él llegó a estar bastante tiempo presente en esos puestos de ascenso. Igual que te he preguntado cuál fue la clave del año del ascenso de Segunda Federación, yo no sé si solo la experiencia, pero ¿a qué se le achaca también? Un poquito a esa plantilla que se le veía tan competitiva también atrás, con una línea de centrales, con el Beto y con Íñigo Piña, que bueno, de hecho, al año siguiente es que bastantes jugadores de esa plantilla volaron a segunda. ¿Te refieres a qué nos hizo al final de temporada? ¿Qué nos faltó? Sí, sí, que la puntita, ¿no? Como la gotita. Bueno, si nos vamos al fútbol, seguramente, como hemos hablado antes, pues fíjate, no me gusta personalizar en un jugador para mí tan importante esa temporada, pero por ejemplo el penalti de Galindo el día del Castellón, mm, pues nos marcó porque la última jornada era Real Sociedad B Castellón, al final hubiéramos dependido de nosotros mismos, pero eso sería ser injusto en este caso con él, porque al final una temporada tampoco se va en un penalti, pero sí que es verdad que el tramo final de temporada, pues el equipo por lo que sea no estuvo bien. La gente puede pensar que no, pero yo creo que todo lo del cambio de propiedad a mitad de temporada en ese tramo final de liga, a nosotros especialmente no nos ayudó. Y la gente puede pensar que Justo al contrario, ¿no? eh, Que a lo mejor podía pensar que es justo al sí, contrario, que oye, mira, sí, está viniendo como solidez institucional, a lo mejor como que los sí. jugadores se van a enchufar más, ¿no? Pueden llegar a pensar incluso. Sí, pero todo eso, esa exigencia de que había que ascender ese año, el mensaje cambió. Nosotros sabíamos un poco, teníamos un mensaje bastante conservador en el sentido de decir, realmente, si te vas a la plantilla, pues excepto Pedro, eh, y no sé si quién más, porque Mico había salido, pues Pedro, Aguza, poco más habían tocado el fútbol profesional, muchos venían de segunda red, incluso fichajes de segunda red, Loren venía del Mar Menor, Galindo venía de ascender, muchos fichajes de incluso categoría inferior. Entonces creo que estamos en el camino del que el mensaje era día a día, poco a poco, decir que estamos en el camino correcto. Al final creo que pasamos a un mensaje mucho más agresivo de que hay que ascender, de que hay que ser primero. Todo eso creo que a nosotros personalmente no nos ayudó. Entonces, Pero perdona, ¿ese mensaje fue antes de empezar la temporada o después? no, después. Después, con el cambio de Yo te propiedad. digo que con el cambio de propiedad. Es Vale. decir, que al final el cambio de propiedad, pues veía esa oportunidad de ascender a segunda y el mensaje fue mucho más agresivo de hay que ascender, vamos a quedar primeros. Bueno, pues ese cambio de propiedad y ese mensaje igual a nosotros no nos ayudó. Esas prisas de que nosotros estábamos, no sé si 3, 4 puntos cerca del Eldense, todo eso creo que no nos ayudó, esas prisas de tener que
ir ya con esa obligación de ganar. Creo que nosotros ya teníamos por sí como Murcia y por el objetivo estar arriba, pero ese mensaje creo que nos cambió a nivel interno. Y eso creo que a nosotros pues nos generó igual un poco más de estrés o más de obligación que habíamos tenido hasta la fecha. Oye, pues me sorprende bastante porque claro, lo que has dicho, esa temporada hubo bastante cambio de propiedad de presidencia, pero que me sorprende a mí que con lo pasional, por decirlo de alguna forma, que es Agustín Ramos, no fijara desde un principio de temporada, ¿no? Ese ascenso, o cuánto, bueno, me imagino, no sé si playoff diría, pero no sé, lo veía yo más convencido de ascender. No justificado, ¿eh? Digo. Sí, sí, no, lo que pasa es que creo que Agustín tampoco estaba tanto en nuestro día a día. Mm. ¿Me entiendes? Que igual al principio de temporada, después del ascenso, sí que es verdad que transmite ese mensaje, pero luego no estaba en tan cerca en nuestro día a día. Luego el cambio de propiedad sí que estuvo más cerca y sí que en los viajes, en los entrenos, creo que sí que esa posibilidad de ascenso directo, pues creo que en ciertos momentos no nos ayudó. Se clavaba un poco el ojo en el Y entrenamiento. no, pues ya no eso, sino bueno, pues que llegue una propiedad nueva, ve que hay esa posibilidad de ascenso directo y lo que quiere es ayudar a conseguirlo. Y bueno, pues muchas veces ese cambio de mensaje, pues igual no fue tan beneficioso como uno piensa. Y que, bueno, pues que hay ciertos partidos, por ejemplo, el día de Osasuna B, que estuvimos tremendamente bien, Mm. creo que fue uno de nuestros mejores partidos, pues no teníamos de ganar, creo que dimos 2 o 3 palos, creo que en Amorebieta nos pasó algo parecido. Creo que hubo muchos partidos donde la balanza ya no cayó en nuestro lado. Ese penalti que te he dicho del día de Castellón, Pedro pues da un palo en Amorebieta para ponernos 1-0 y la siguiente jugada es 0-1, es 1-0. Bueno, yo creo que esos detalles no nos cayeron de nuestro lado, pero creo que a nivel interno el cambio de mensaje, creo que nos generó más estrés que ayuda. Pues fíjate que eso probablemente no lo supiera. La plantilla, porque hablando de la plantilla, es lo que hablamos, porque muchos jugadores venían, Íñigo Peña venía del Zamora, si no me equivoco. Bueno, venían también muchos sub-23, ¿no? También estaba Arnau Solá, Arnau Ortiz en esa época, creo que también, si no me equivoco, era sub-23 y venía precisamente de enfrentar contra el Peña Deportiva, que ahí lo conocimos bastante, que pensábamos que al Murcia le iba a hacer un 8 en ese partido y fíjate que al final sirvió para que acabara recalando en las filas murcianistas, pero no sé, esa plantilla me da la sensación, fíjate, y parece un poco injusto, igual que tú has dicho que parece un poco injusto personalizar con el tema del penalti Galindo, me parece un poco injusto personalizar la delantera del Real Murcia de esa temporada porque realmente, bueno, Carrasco y Miku no voy a decir, de hecho, y menos de Miku, ¿no? Del gran rendimiento que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria, pero parece un poco que daba la sensación que esa plantilla de hecho, no sé si con la entrada de Romera en el mercado de invierno, cuando también podía estar un poco disponible y las lesiones se lo permitían, como que ese equipo estaba con Pedro León, que se notó, ese fue su primer año y se notó mucho la diferencia y su entrada, como que parecía que le faltaba un poco más de referencia goleadora, ¿no? A lo mejor. Sí, hombre, si al final si te vas a los números, el máximo goleador creo que fue Pedro. Y al final era un jugador de banda. Sí que es verdad que los delanteros, pues bueno, pues no tuvieron tampoco esos números, pues que te puedo hacer que el equipo estuviera un plum más arriba. Yo creo que al final entre Carrasco, luego llegaron Dani, Romera y Tolide en Navidad. Dani Romera, cuando yo creo que ya estaba en un buen momento a nivel de recuperarse de lesión, cayó lesionado el día de Osasuna también, igual que Dani Vega. Creo que nos faltaron números de los jugadores de arriba, puede ser, puede ser. Creo que en Navidad pues salió Migu, vinieron Toril y vinieron Dani Romera, y creo que bueno, pues que al final cada uno aportó lo suyo, pero pues seguramente nos faltaban esos números a nivel ofensivo. Pero bueno, yo creo que la dinámica final, pues un poco un cómputo de muchas cosas. Tuvimos muchas lesiones, Dani Vega, Dani Romera se han lesionado el día de Osasuna. Tori también tuvo algunos problemas, Alfon llegaba a no jugar y cuando empezó a encontrar buen tono también tuvo algunos problemas musculares. Bueno, que al final se juntaron muchas cosas un poco para ese salto. Pero bueno, a nivel de goles, a nivel de números, como tú dices, sí que nos faltó o ninguno se marcó esa diferencia. Porque, bueno, seguro, evidentemente, que estás viendo partidos del Real Murcia esta temporada.
pero incluso yo mismo te puedo decir, yo me puedo mojar de que físicamente a Pedro León, sí es verdad que son 2 temporadas más con respecto a la que estuviste, pero físicamente a Pedro León se le ve, es una edad, también hay que tenerlo en cuenta, no sé si son 30 y, no quiero equivocarme, 38, 39 años los que tiene, pero físicamente se le ve bastante machacado y mucha gente, no, lo que leo, mucha gente dice, joder, pues con Mario Simón, Pedro León, yo lo veía más activo, ¿no? Y Pedro León metía goles o daba más asistencias, que bueno, al final lo de los goles también depende mucho si es de penalti, si es a balón parado o lo que sea, pero sí es verdad que no sé porque yo también lo pienso, ¿no? Y no sé qué explicación le puedes dar tú a que era comparando estos dos equipos, digo, con Pedro León me refiero, de si tú crees también de que a lo mejor se le podría sacar más pringue a Pedro León. Hombre, Pedro León al final con nosotros tuvo un nivel excepcional. Venía de segunda, pero que él quería venir al Murcia. Yo creo que a nivel de goles, a nivel de trabajo y a nivel de vestuario, no se le puede, yo creo que fue un 10. Yo una grata sorpresa el haberlo conocido porque él desde el primer momento estuvo con el grupo de los jóvenes, participando, siendo uno más, haciendo bromas. Yo creo que yo estoy encantado con el rendimiento que tuvo. Este año, bueno, pues al final el entrenador es el que lo ve todos los días y el que sabe si está para jugar más o menos. Lo que está claro es que su calidad es indudable. También muchas veces un jugador necesita esa continuidad para tener ese ritmo. Él era de los que de vez en cuando lo sacaba un rato de entrenar en alguna tarea, en alguna semana, y es de los que se enfadaba porque él quería participar siempre. Entonces también el jugador para tener ese ritmo, esa versión, su mejor versión, necesita estar activo, necesita tener esa continuidad. Por lo tanto, pero claro, Fran es el que lo va a entrenar todos los días, el que sabe a qué nivel está ahora mismo. Como tú has dicho, creo que son 38 años. Al final, también la edad pasará una factura a nivel físico. Pero bueno, yo en mi año, la verdad es que fue una de las gratas sorpresas a nivel personal y a nivel de vestuario, porque creo que nos dio mucho en campo y fuera. ¿Y qué me dices de Alfon? ¿Esa la veías tú venir? Bueno, nosotros trajimos a Alfón porque lo conocíamos, porque yo, bueno, lo conocía de Albacete, secretaria técnica la había visto mucho con el Celta del año anterior, es que él venía del Racing de no jugar prácticamente nada en esa primera vuelta, un poco que cogiera el ritmo, y luego para mí hizo muy buenos partidos en Murcia. Si la gente tira ahora mismo de hemeroteca y empieza a ver partidos, para mí hizo muy buenos partidos, pero pues esa toma de decisión o ese resultado final, esos dos, tres disparos que dio en el palo y hubieran entrado, todos tendríamos la sensación de que Alfon había hecho una segunda vuelta bastante buena en Real Murcia, pero yo recuerdo que él salió en Pamplona, no sé, por la lesión de Dani Vega, hizo un partido tremendamente bueno. Yo recuerdo muy buenos partidos en el Murcia, pero la toma de decisión final o el palo o el acierto de cara a puerta, pero bueno, yo creo que es un jugador con un potencial muy alto y por eso lo trajimos aquí, porque estamos convencidos, tanto secretaria técnica como yo, que nos podía dar mucho. Fíjate lo que hemos hablado antes de que la primera federación está muy reñida porque en cuestión de tiempo puede subir un jugador 2 categorías a primera división. No solo lo hizo Carlos Vicente, jugador del Racing de Ferrol, sino que también luego es que lo ha hecho Alfon, ¿no? Porque esta temporada en el Celta de Vigo, bueno, recaló luego después del Murcia en el filial del Celta y eso le ha hecho subir al primer equipo teniendo minutos, teniendo además, no sé cuántos goles lleva, tampoco son una barbaridad, pero me refiero de para ser su primera temporada sentado en primera división es que es una locura y ya se está empezando a rumorear de que va a pasar de que el Sevilla parece que un poco preguntando por él y eso la verdad es que, jolín, a pesar de eso es que sorprende de que en 2 temporadas un jugador pase de estar en primera federación a tener minutos en invierno porque con su equipo en segunda no está teniendo oportunidad a pasar a primera división y además tener un rendimiento elevado, la verdad. Muchas veces el jugador también rinde más o menos dependiendo un poco las circunstancias, el Hombre, claro. contexto, y bueno, en este caso Alfon, pues viene con una continuidad en el Celta B, con un trabajo previo, con una estructura de juego, con un entrenador que lo conoce, todo eso ayuda mucho y sus años y el año pasado en el Celta B creo que estuvo a un nivel muy alto, por lo tanto, bueno, todo eso lo ha acompañado
con esa tranquilidad que también muchas veces necesita el jugador joven, esa confianza, esa tranquilidad, pues para poder rendir. Yo no tengo duda de que si el año pasado Arnau Ortiz en cualquier equipo que estuviera hubiera tenido un poco más de continuidad, pues estaríamos hablando de que es otro jugador que estaríamos viendo en, pues en fútbol profesional ahora mismo, en segunda división, en equipos punteros o incluso en primera división, porque tienen talento, pero tiene que ir acompañado con esa estabilidad de un club, con esa continuidad, con circunstancias que te ayuden a crecer como jugador joven que son. Y en este caso, pues Alfon, volviendo al Celta B, que podía ser, pues después de venir del Murcia, después de venir del Racing, dar un paso atrás, creo que ha sido un paso adelante en su carrera, porque al final ha subido la mano con el entrenador y ha tenido esa continuidad un poco en su carrera deportiva. El Arnau que también está pisando primera, no sé si mucho o poco, la verdad porque lo desconozco, es Arnau Solá, que también lo tuviste esa temporada, o sea que fíjate que luego han acabado rindiendo, pero hablando del tema de Arnau Ortiz, también me sorprende muchísimo de verdad que ese jugador primero no esté en segunda división todavía y lo segundo que no hubiera tenido esa continuidad, porque además recala en un Eldense que es recién ascendido, ¿no? Que parece que es un equipo apropiado, ¿no? Para empezar a darle minutos. No encuentra su sitio, se va al Cartagena también marrón curioso hasta que, hasta que llega Calero y que ese equipo acaba salvándose las castañas del fuego. Y ahora este año en Polonia. Y que la última vez que lo miré, no me acuerdo en el equipo que estaba, pero como que no le estaba yendo, no le estaba yendo nada bien en la clasificación. Y me resulta curioso porque es que es verdad, cada jugador es una circunstancia y cada equipo es un mundo, y se tienen que dar esas dos cosas para que funcionen, pero que sorprende de verdad porque Arnau Ortiz, ya no solo por la broma de cuando se enfrentó con el Peña Deportivo del Real Murcia, pero de verdad que me parece un jugador con un talento impresionante, ¿eh? Sí, bueno, el año pasado le faltó lo que te está diciendo, esa continuidad que igual en un filial podía haberla tenido, pero al final el jugador, por decidir a segunda, porque viene a hacer buenos años, y decidir a segunda con buen criterio, creo, pero bueno, pues al final te falta esa continuidad en cualquiera de los dos proyectos donde estuvo. Este año en Polonia creo que le costó al principio, creo que va teniendo más minutos y que su equipo va teniendo mejores resultados. Pero bueno, es un juego que seguramente cuando vuelva a España va a volver más hecho y va a volver Seguro. para pisar, yo creo que segunda división. Por lo tanto, bueno, creo que eran jugadores de talento, creo que eran jugadores jóvenes. Date cuenta que Javi Rueda, que ahora mismo también está aquí en mi ciudad, en Albacete, está haciendo muy buena temporada, pero venía del Sanse, de no ser tampoco titular indiscutible en el San Sebastián de los Reyes, y vino al Murcia. Todos esos jugadores pagan un peaje que es la adaptación a un club como el Real Murcia, la exigencia, el crecer, pero el salto del Murcia le dio, o la temporada de Murcia le dio el salto a firmar, creo que 3, 4 años en el Celta de Vigo. Entonces, y ahora mismo está en segunda división, pues siendo jugador importante, pero cuando vino al Murcia, igual que Arnau venía de la Peña, que en la final no fue titular contra el Real Murcia, Correcto, salió del banquillo. Arnau Solá venía, claro, Arnau Solá venía de no jugar muchos minutos en el Barça B, siendo juvenil. Javi Rueda venía de no ser titular en San Sebastián de los Reyes. Creo que confeccionamos jugadores sub-23 con hambre y con calidad. Entonces, al final, todo esto se han ido formando. Al final lo vemos en primera división y decimos, joder, es que en el Murcia no dieron. Bueno, en el Murcia creo que ha sido una etapa de su formación. Creo que Alfon le ha servido ser más fuerte psicológicamente el pasar por el Murcia. Arnau le ha servido en todos los ámbitos, porque era un chico un poco despistado. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto pasar por el Murcia lo ha formado como persona y como jugador. Mucha gente dice eso, es verdad, que como que no, si nos podemos ir al ejemplo de Alfon, de que lo ven a lo mejor en primera división de repente, que no lo ha seguido en estos 2 años, ni los años anteriores a seguir a estar en el Real Murcia, y dice, pero ¿cómo este chico que no hizo nada o que pienso que no hizo nada está ahora en primera división? Pues fíjate, porque no es que en el Murcia jugara mal, es que realmente en el Murcia y en el equipo que fuera, en el Racing o donde fuera, en el Celta B se estaba formando, simplemente porque para llegar a ese momento. Volviendo al Mario al Real Murcia para también terminar un poco, y también un poco volviendo también un poco al tema de la actualidad, ¿tú cómo lo ves? No sé si lo hemos llegado a hablar antes porque ha sido un poco más genérico lo que estamos diciendo, pero no sé en concreto el Real Murcia cómo lo ves de cara a estas 5 jornadas finales. Yo sé que lo sigues de cerca porque aparte de ver un montón de fútbol, es un equipo en el que has estado y seguro que también lo sigues, que hay jugadores que conoces de allí todavía.
y no sé qué piensas, tanto el trabajo de Fran, que lo has comentado, como el trabajo de la plantilla, que cómo crees que va a acabar la cosa. Bueno, yo siempre he dicho que el Murcia llegue a las últimas 5 jornadas conociéndose campeón es un plus respecto a cualquier otro equipo. Primero porque creo que a nivel de plantilla tiene argumentos pues, para ganarle a cualquiera. Segundo porque creo que Fran está haciendo un gran trabajo. Al final mantenerte arriba todo el año con la exigencia que tiene este club. Y luego porque bueno, porque el ambiente de días como el otro día contra Ceuta y seguramente los que consigan este tramo final, pues pueden ser determinantes a la hora de poder ganar partidos. Por lo tanto, creo que ahora mismo, pues bueno, pues en estas 5 jornadas, como hemos hablado, es una mini liga donde creo que ellos tienen muchas situaciones a favor, tanto campo como plantilla, como creo que la estabilidad de no haber cambiado de entrenador en toda la temporada y creo que ahora mismo pues se la van a jugar en estas 5 jornadas y yo le doy bastantes opciones de que puedan ser campeones y ascender directamente, por lo menos en mi deseo y realmente lo que he visto en la competición, si es capaz de mantener una línea en estos 5 partidos, creo que estable, creo que tiene opciones del ascenso directo. Y no sé si piensas que a lo mejor le va a pasar un poco factura, no es lo mismo porque lo vuestro fue un cambio de propiedad, lo que estabas comentando, pero no sé si tú crees, porque es lo que hemos dicho, independientemente de quién presida el equipo o claro, quién sea el propietario, el Real Murcia va a tener intrínsecamente una exigencia, eso es evidente, pero se va a sumar una exigencia plus en función de quién esté presidiendo, de quién sea propietario. No sé si crees que puede, porque claro, no estás dentro del club, ¿no? Pero no sé si crees que esa factura, o sea, esa exigencia también le puede pasar factura en el momento probablemente más importante, sin encontrar playoff, claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tú tienes un perfil también de jugadores experimentados, ya tienes jugadores que continúan de años anteriores, yo creo que el club ahora mismo a nivel de cambios, estructura y eso está estable. Bueno, yo creo que eso te puede la exigencia más de la presión del día a día de ascender, pero no en la estabilidad del club. Yo creo que ahora mismo la estabilidad del club es totalmente diferente a nuestros años con cambio de propiedad, con cambio de mensaje, etcétera. Yo creo que ahora mismo en ese aspecto el club está estable. Yo creo que tiene una plantilla con experiencia, con jugadores que han tocado fútbol profesional, o muchos de ellos vienen de fútbol profesional. Creo que los jóvenes tienen hambre. Yo creo que ahora mismo tienes una mezcla ahí importante un poco para afrontar este tramo. Que esa exigencia te pueda al final pasar un poco factura. Bueno, yo creo que al final el estar todo el año peleando por ese primer puesto, creo que al final no te cambia ningún escenario respecto a lo que estás haciendo durante toda la temporada. Por lo tanto, creo que es buen momento y creo que el partido de Villarreal puede ser clave, porque creo que el Ceuta tiene un partido complicado contra el Castilla y yo creo que ese partido contra el Villarreal, que el Villarreal me parece un muy buen equipo, creo que puede ser clave para ver si realmente puedes optar a esa primera plaza o no. Es que, claro, al final es lo que estamos comentando, porque en el caso de lo que habías dicho tú antes, porque el tramo vuestro final de temporada en Primera Federación, que parece que pasa, a mí mi sensación, y esto lo veo desde fuera, mi sensación fue de que empezó a pesar un poco no sé si presión, porque físicamente no estaba allí, pero la presión un poco nueva condomina en el Enrique Roca, a lo mejor ese tramo final, no sé si la inexperiencia de lo que tú comentabas, ¿no? De que a lo mejor no tenéis jugadores tan curtidos, pudo pasar factura, pero es que claro, nos transportamos 2 temporadas después, nos trasladamos a esta y no voy a comprar equipo porque al final es muy injusto, pero con esa experiencia que sí tienen bastantes más jugadores, yo a lo mejor también lo sabes, pero la versión esta temporada en Nueva Condomina en el Enrique Roca tampoco se lleva de la mejor manera. O sea que fíjate que la experiencia a lo mejor tampoco te puede pasar una mala jugada, que es a lo que hablamos. Sí, por eso te digo que creo que, bueno, que ahora hay que vales un poco de lo que ha pasado durante la temporada. Tienes una mini liga de 5 partidos y que ganar a Villarreal en el Enrique Roca, creo que te da un impulso importante para esos 5 partidos, sabiendo que hay enfrentamientos directos. Por lo tanto, creo que ahora un poco es momento de olvidar todo lo que ha pasado anteriormente. Si empezamos a hacer cuentas y pensamos que hay 3 partidos en casa, pero que en casa el equipo no está bien, pues al final seguramente nos lleve a pensar que no tenemos ninguna opción de pillar al Ceuta, porque al final nosotros mismos nos estamos restando pensando que en casa pues el equipo seguramente suma menos que fuera. Por lo tanto, ahora mismo necesitamos pensar que vienen 5 partidos, que los partidos de casa van a ser fundamental y que creo que el partido Villarreal
pues puede ser determinante para ver si realmente optamos por ser competidor de Ceuta o no. Ya para terminar, y esto es la última en relación con el Real Murcia y en relación también un poco con el nombre de Felipe Moreno, que fue la persona con la que acabaste, la persona que preside, ¿no? Que presidía en ese momento y con la que acabaste tu etapa allí. Y esto es por curiosidad, porque no lo sé. No sé si, quitando lo que hemos dicho, esa exigencia como que apareció de repente, no sé si tenía buena sintonía con él, e incluso cuando hablo con él también hablo de su equipo, ¿no? Del Consejo de Administración. Si había buena sintonía con él, incluso como que había una puerta abierta a que Mario Simón batiera récord y, y lo que hablábamos antes, y no fueran 2, sino 3 temporadas al frente del Real Murcia. Bueno, yo creo que cuando hay un cambio de propiedad, al final, a la gente que estamos nos unen o nos enlazan un poco a las propiedades anteriores. Por lo tanto, muchas veces cuando uno llega, lo quiere generar su propio proyecto. Entonces, bueno, yo creo que al no haber entrado en playoff, bueno, yo creo que mi etapa en el Murcia con el cambio de propiedad y la sintonía que yo tenía siendo buena, pensaba que podía haber acabado. Es decir, que yo sentía pues que esa nueva propiedad quería hacer un proyecto nuevo con gente de su confianza. Al final, pues date cuenta que cambió todo lo que es la estructura deportiva. Entonces, bueno, yo he tenido una buena relación con Felipe, esos meses que hemos compartido, la verdad es que hemos hablado bastante, y mi relación con él fue excepcional. Pero yo notaba como que él quería hacer un proyecto nuevo con gente pues un poco más afina a él y un poco cambiar el proyecto. Entonces, bueno, al no conseguir el playoff, pues yo pensaba o yo sentí pues que la idea era cambiar un poco la línea del proyecto. Al final ellos querían hacer un proyecto pues, pues en otra línea a lo que habíamos confeccionado Manolo y yo, que es muy respetable. Pero como te he dicho antes, muchas veces pues hay que ver qué te sirve del proyecto anterior y darle continuidad y no empezar otra vez de cero. Yo comparto que si el entrenador pues no te sirve y quieres otro entrenador con otro tipo de fútbol diferente, con otra idea de juego, con otras en otras circunstancias, pues bueno, pues yo creo que hay que cambiar, pero igual pues de esa plantilla te servían 8 o 10 jugadores. Al final, pues bueno, pues Alberto, que es prácticamente el único con Pedro de los que continúan de esa época, pues al final, año tras año, entrenador tras entrenadores, es fijo en el 11. Bueno, Loren, que se volvió a repescar, y bueno, pues hay algunos jugadores que incluso el año pasado, pues en Navidad, de los que no se habían querido renovar, pues hablaron con ellos para poder volver. Por lo tanto, eso quiere decir que bueno, que había cosas que eran útiles en esa plantilla, y a partir de ahí, pues mejorarla con lo que hubiera faltado. Es decir, que quedarte lo que ha valido, lo que está rindiendo bien, y firmar las piezas que te falten. Creo que al final es darle continuidad a un proyecto y aprovecharte del trabajo que han hecho anteriormente. Es que fíjate si puede fallar, porque lo que al principio que decías, la diferencia entre cuando los que presiden no son gente de fútbol, ¿no? Que creo que eso hay diferencia. Yo en el caso de Felipe creo que sí, porque bueno, ya su experiencia con el Leganés yo creo que lo avalaba, y yo creo que es suficiente, y aún así se pueden equivocar, porque al final eso, lo de la temporada siguiente fue un lavado menos 3 jugadores, ¿no? Creo, sí, lo que hemos comentado. Fue un lavado, y creo que tampoco eso es bueno, ¿no? Yo siempre he sido además he estado siempre en pro de que las plantillas tienen que ser un poco, los proyectos, mejor dicho, tienen que ser continuistas, y como que hay que tener paciencia. Lo que pasa es que lo que hemos dicho al final es complicado, porque con un cambio de propiedad se hace más difícil. Ya hemos terminado con el Real Murcia, porque bueno, la verdad que fueron 2 años muy bonitos, muy intensos. También no me ha hablado de Felipe, o sea, no me ha hablado de Agustín, sí de Felipe y no de Agustín, porque con Agustín me imagino que una relación parece, desde fuera se ve un poco de amor-odio, ¿no? Bueno, no, yo con Agustín siempre he tenido una buena relación, pero Agustín es de los que te dice lo que piensa en cada momento. Es decir, él no se Pasional, guarda, pasional. no se guarda nada. Entonces, él te decía lo que pensaba y ya se quedaba tranquilo, y tú, bueno, como entrenador le rebatías, o nosotros hablábamos con Manolo, él, yo. Y bueno, pues al final le hacíamos entender un poquito en qué circunstancia estaba, pero él era pasional porque le hacía mucha ilusión presidir al Murcia, porque el ascender fue para él pues una situación desde que entró que pues seguramente
no se hubiera imaginado todo lo que conllevó ese ascenso del Real Murcia en la ciudad. Entonces, bueno, lo bueno que tiene Agustín, para bien o para mal, es que es lo que piensa te lo dice. Y él siempre ha ido de cara Gracias. conmigo y él ha sido muy franco. Y yo en ese aspecto siempre estoy agradecido porque, bueno, cuando él ha tenido alguna duda, él me ha dicho, pues tengo duda en esto, ¿por qué hacemos esto? O hay que cambiar la dinámica, pero siempre ha ido de cara. A mí nunca me ha ido de espalda, a mí nunca me ha mentido y yo en ese aspecto siempre estoy agradecido porque yo también me gustan las personas así, que yo voy de cara y yo siempre he ido o he intentado hacerlo mejor en este caso para el Real Murcia y por lo tanto, bueno, yo tengo una buena relación con él, yo estoy muy agradecido y al final, bueno, pues compartimos también momentos difíciles, como he dicho antes, durante el año, porque él también aguantó los momentos complicados, pero también luego pues tuvimos los momentos bonitos. Y la temporada siguiente, a esta temporada anterior, no entrenaste. Y yo, vamos, me imagino con mucha gente, pero yo sobre todo sorprendido, estoy seguro, y no es por información, porque lo tengo, pero estoy más que seguro que no te faltó ninguna propuesta. Y te quería preguntar un poco eso, que qué le exiges a un proyecto, o mejor dicho, ¿por qué no, en el caso de que a lo mejor me he columpiado, ¿no? Pero que en el caso de que tuvieras propuesta la temporada pasada, ¿por qué al final no te decidiste por ninguna? Bueno, por lo que te he dicho, creo que comenté al principio, al final, bueno, tú sabes del Murcia, Esperando, ¿no? Mm. esperas un perfil de club como el Murcia, a nivel de ciudad, a nivel de objetivos, que pueda competir para estar arriba. Al final, luego en esta categoría, pues no hay tantos. Mm, y bueno, vas rechazando cosas, esperando ese perfil de equipo, y al final no sé yo. Sí que estoy agradecido porque hay mucha gente que me llamó el año pasado, que contactó conmigo para entrenar, pero al final, bueno, pues esperando un perfil de equipo seguramente como este o que pudiera luchar por objetivos de estar arriba, de ascender, Mm. pues al final no se dieron. Hubo muchas circunstancias, hubo muchos contactos con directores deportivos, con presidentes, incluso hubo alguna circunstancia muy, muy cerca de cerrarse y al final, bueno, por lo que es el fútbol no se dio y por eso este año pues igual nos precipitamos un poco, porque al final ya llega diciembre y vienes de rechazar mucho el año pasado y un mes y un año sin entrenar y bueno, pues cuando llama Intercity pues ya había rechazado una cosa anteriormente y ya pues al final decides entrar porque consideras que bueno, pues que al final llevas un año sin entrenar y no quieres estar dos. Pero bueno, porque al final seguramente el salir de Murcia te hace esperar o te hace querer un proyecto con unos objetivos parecidos y eso al final, pues en primera red, pues tampoco no es fácil. No hay muchos equipos que puedan luchar un poco por esos objetivos y con esa masa social o con esa ciudad como en Murcia. Y me imagino que no sé si, me imagino, claro, el objetivo siempre está presente, pero el de entrenar la temporada que viene y a poder ser, porque la verdad que te gusta bastante, te gusta bastante y lo sigues muy de cerca, el fútbol español. O sea, me imagino que el objetivo está ahí, ¿no? En arrancar o intentar arrancar la temporada que viene un proyecto. Sí, yo creo que esa palabra es importante. Primero el proyecto y segundo en arrancar. Es decir, que al final cuando vas, el año pasado al final te salen cosas y ya cuando un equipo lleva la jornada 10, jornada 15 y está abajo es por algo. No solo muchas veces por el entrenador, sino por plantilla, por confección, por problemas internos, por muchas circunstancias. Entonces, empezar un proyecto desde el principio creo que es fundamental. Y luego la palabra proyecto, que hoy en día en fútbol pues cada vez suena menos o cada vez hay menos pues también es importante. Por lo tanto, como tú dices, intentar ver qué opciones hay y elegir un buen proyecto si al final se dan las circunstancias. En el extranjero, pues bueno, siempre surgen cosas de extranjero. Eso no es, incluso ahora estando en paro surgen cosas de extranjero, pero al final tiene que ser pues alguna competición, alguna liga que sea atractiva. Al final irte a ligas pues secundarias, ligas menores, pues luego cuesta mucho volver a España y bueno, a mí me gusta el fútbol español, me gusta España, creo que el trabajo, a pesar de las circunstancias, este año ha sido bueno y prefiero esperar y elegir bien un proyecto si puede ser este verano. Porque, ¿qué cositas le exige a un proyecto? ¿Tres puntos fundamentales o dos pilares o uno incluso? Pero para tampoco hacerte una lista. Bueno, después de lo de este verano, después de esta experiencia, perdón, lo que te decía, pues tengan una buena estructura deportiva, al final creo que es fundamental ahora mismo. Creo que sea un proyecto con estabilidad. Creo que cada día entran más proyectos del extranjero, pero que sean proyectos estables, que sean realistas. Creo que eso es fundamental, que sea realista, que sea estable y que tenga estructura deportiva. Creo que son pilares pues básicos para que luego pueda funcionar.
Y me gustaría hacerte también una pregunta un poco genérica, pero en estos años atrás, contando sobre todo pues, en época de Intercity, las dos en el Real Murcia, si contamos, incluso contamos desde las jornadas que dirigiste al Albacete en segunda división, pero no sé, pero sobre todo en especial de empezar a conseguir grandes retos, ¿no? Como ascender con el Murcia, entrar casi en el fútbol profesional, en el playoff de ascenso a segunda división, luego a las 2 temporadas siguientes estar de nuevo en el Intercity. ¿Qué lecciones has aprendido de este viaje? ¿Y qué consejos podrías decirle a un entrenador de tu edad con esas lecciones que has aprendido? Bueno, yo creo que en todos los sitios se aprende algo. Es decir, y seguramente en los malos momentos se aprende más que en los buenos. Entonces, Probablemente. bueno, pues al final yo creo que lo que aprendes en Murcia, lo que aprendes en Intercity es pues que en categorías tan igualadas, tener vestuarios unidos son fundamentales. Eso creo que tener buenas plantillas, tener buenos jugadores, pero sobre todo buenas personas. Creo que en igualdad de condiciones o en condiciones muy parecidas, me quedo con la buena persona antes que con el buen jugador, porque al final los momentos complicados son los que te ayudan, son los que tiran del carro. Eh, mm, Creo que es fundamental el tener buenas condiciones de trabajo. Creo que cuando uno va a un sitio y tiene que elegir un proyecto, el elegir buenas condiciones de trabajo, que el día a día sea sano, que el día a día sea tranquilo, creo que eso ayuda al final a conseguir el objetivo que sea y a conseguir grandes objetivos independientemente de que la plantilla igual no sea para eso, pero creo que es fundamental el tener buenos vestuarios, en elegir bien, en analizar bien los proyectos cuando uno va, tiene que tomar esa decisión de ir a un proyecto, el informarse bien, analizar bien, eh, en tener gente de confianza alrededor, todo eso es fundamental. Creo que cuando uno va a un proyecto y cuando va a un proyecto a media temporada, todavía más. Hablando de la confianza, porque por ejemplo, recordando ahora en Intercity, en la época de Intercity, has coincidido con algunos jugadores, como por ejemplo, pues, Julio Gracia se me viene a la cabeza, y yo no sé si, por ejemplo, a la hora de, porque sé que, sí, claro, si entras a entrenar, como en el caso del Intercity, que es ya a mitad de liga, es complicado, pero si tienes la oportunidad, incluso que a lo mejor lo has hecho alguna vez, tú tienes, por decirlo de alguna manera, un jugador fetiche, un jugador que si por ti fuera ya sin contar honorarios, porque claro, no es lo mismo como jugaba hace 5 temporadas que después, pero hay un jugador que por ti fuera estaría siempre en tu equipo, que hayas tenido, claro, porque lo conoces ya cómo trabaja. Bueno, más que un jugador, es que cuando uno va a un equipo, pues esos jugadores que le han dado tanta confianza o que ha trabajado con ellos y tiene mucha confianza en ellos, pues siempre se llevaría. Es decir, que no solo del Murcia, yo de No, claro, Intercity, claro, digo eh, en general, digo. sí, de Intercity, mañana voy a otro equipo y llevaría a muchos jugadores, porque creo que hay muy buenos jugadores y creo que hay muy buenas personas. Entonces, creo que cuando tú trabajas con un jugador y compartes con él momentos difíciles, derrotas, creo que ya sabes cómo es. Entonces, creo que eso te ayuda y que mañana vas a un equipo y necesitas un portero, un delantero y te acuerdas de ese jugador y decir, joder, este jugador me dio un muy buen resultado, trabaja muy bien, el día a día con él es muy bueno. Es decir, que al final los entrenadores también nos basamos en relaciones de confianza y entonces cuando tú tienes jugadores que te dan buen resultado, que te trabajan bien, pues te ayudan a tomar esas decisiones. Y al final yo creo que eso es, cualquier entrenador nos gustaría llevarnos jugadores con los que hemos compartido buenos momentos. Tú has hablado de Julio, pues nuestra experiencia con Julio, por ejemplo, este año es muy buena a pesar de los resultados, pero es que mis 2 años con el Murcia fueron excepcionales. Eh, pero hay otros jugadores que no conocía y que he compartido con ellos vestuario este año y que igual el año que viene, si yo voy a un proyecto, también lo llevaría. ¿Por qué? Porque me han demostrado que personalmente y deportivamente son muy válidos. Por lo tanto, creo que muchas veces nos basamos en relaciones de confianza y en conocer a un jugador. Ahí nos equivocamos poco. Cuando ya hemos compartido con ellos momentos, creo que te equivocas menos. Oye, y ahora que vuelves a estar sin entrenar, ¿te sabes más o menos una media de cuántos partidos te puedes ver a la semana? Pues a la semana, si, por ejemplo, ayer en directo vi 3, el fin de semana que estás en casa, pues ves otros 3, 4, depende, y durante la semana pues intento ver pues 1 o 2, depende el día y depende también un poco lo que tengas que hacer, porque muchas veces pues ves resúmenes, ves jugadores a nivel individual, que tiene buenas referencias de ellos, pero bueno, pues al final, incluso a lo mejor 8 o 10 durante la semana perfectamente puedes ver. Además que yo sé que yo me imagino que a ti te gusta ver los partidos en directo, ¿no? Te gusta verlo en carne y hueso.
Sí, sí, porque es realmente donde ves todo. Es decir, que yo creo que al final verlo en directo te da mucha información y a mí me gusta verlos y por eso, bueno, al final haces kilómetros, pero creo que saca mucha información cuando haces esos kilómetros. Pues Mario, vamos a terminar ya esta charla que a mí me está gustando mucho, la verdad, y me gustaría, tengo que barrer para casa, la verdad, soy de donde soy, y me gustaría que, bueno, que si quieres, claro, que le diera, bueno, algún mensaje a la afición del Real Murcia. Ahora dijo Luis Aragonés en su momento que cuando la liga se decide son en las 10 últimas jornadas, ¿no? Pues bueno, pues en esta liga en esta liga van a ser 5 y probablemente, como tú has dicho, en la última. No sé si quieres dar, bueno, pues eso, algún mensaje a la afición, a cómo crees que se va a desempeñar el equipo y todo, de lo que pienses. Bueno, yo si tuviera que mandar un mensaje siempre mandaría el mensaje de unidad, de que ahora mismo el Consejos momento sobre está todo, ¿no? También. sí, de estar con el equipo, de que independientemente del resultado, bueno, pues el equipo va a tener dos oportunidades. Una es estas 5 jornadas, y si estas 5 jornadas no se da, pues creo que va a tener otra oportunidad en el playoff. Por lo tanto, creo que al final el objetivo es que el Real Murcia esté en segunda división, sea por el camino corto, sea con el camino largo. Ojalá sea por el camino corto, porque ya te digo yo que uno de los que se va a alegrar mucho soy yo, porque creo que el Murcia necesita estar en fútbol profesional. Pero si tiene que ser por largo, también van a necesitar de su gente, van a necesitar de una eliminatoria de playoff, de esa unidad, de valorar todo lo que está haciendo el equipo y todo lo que está haciendo esa plantilla, porque creo que es el camino donde ahora mismo el jugador se tiene que sentir con confianza y respaldado, independientemente de que un día no salga bien, de que saque un mal partido o de que se cometan errores, porque creo que al final el objetivo es el que es y todos tienen que participar y ayudar y todos van a ser partícipes en este ascenso, porque creo que al final, si la afición lleva en volanda a su equipo, también van a ser partícipes de ese ascenso. Es decir, que nosotros seguramente el gol de Pablo Gané en Alicante lo marcó Pablo con la ayuda de toda esa gente que tenía detrás empujando. Esa volea creo que la coló Murcia, no la coló Pablo solo, la coló Murcia, porque Una creo que ciudad, sí. toda esa gente, sí, yo creo que y llevarnos en volanta en esos minutos donde nosotros estuvimos por delante en el Rico Pérez. Por lo tanto, creo que ahora mismo Murcia necesita de su gente y de su afición. Por lo tanto, independientemente de que seguramente estas 5 jornadas, pues hay un día donde ves que se me va el Ceuta, no se me va. Bueno, independientemente de eso, creo que necesita unidad ahora mismo y sobre todo ser una sola alma. Pues mira, esa frase me ha encantado, Mario, la verdad, porque es la verdad y es lo que tú dices, ¿no? Que es lo que hace llevar en volanda al equipo lo que pasó en Alicante, lo que pudo pasar en su momento en Ponferrada, en Lugo, o incluso, fíjate, en los malos momentos como en Montilivi descendiendo. Lo que yo deseo, la verdad, es verte volver a entrenar pronto, porque bueno, me estaba pensando sin decírtelo, no, porque la gente ya sabes que seguida te tacha de pelota, tal y cual, pero bueno, yo a mí siempre he tenido muy buenas referencias tuyas, de gente de Pinatar Arena, sobre todo cuando os entrenabais por allí, de que eres un gran entrenador, de que tus métodos son muy interesantes y de que, coño, que verdaderamente, hostia, que te den a poder ser, os den, mejor dicho, a ti, a tu staff un proyecto desde cero y sobre todo, con una estructura deportiva, una dirección deportiva y sobre todo, que es lo más importante, paciencia, que un equipo de fútbol no tiene los mismos números que una empresa normal. Pues nada, muchas gracias y encantado por estar aquí contigo, con tus oyentes y No nada, son muchos, encantado no y son ojalá, muchos, pero bueno, para bueno, empezar. poco a poco crecerá, seguro que poco a poco crecerá porque esta labor y este tipo de entrevistas seguramente te hace también crecer como profesional y como persona. Por lo tanto, bueno, ojalá podamos ver el ascenso de ese Real Murcia y lo podamos también compartir por aquí. Y por a ti entrenando en algún banquillo, Mario. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por todo tu trabajo y de verdad que muchísima suerte y espero que te vaya todo bien para ti y tu familia, primero en la salud y después en el trabajo y en el deporte. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.